Buenas tardes, bienvenidos al Centro Riojano de Madrid. Nos encontramos en una nueva sesión del ciclo en lengua española y hoy contamos con la presencia de Alejandro Macarrón, que nos va a hablar del suicidio demográfico en España. Bueno, como todos saben, este ciclo pertenece al ciclo en lengua española coordinado por Nosotros Materialista y el Centro Riojano de Madrid. Y a continuación le cedo la palabra a Iván Vélez para que nos presente con mayor detenimiento al ponente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos una vez más. Gracias. Bueno, pues tenemos con nosotros hoy a Alejandro Macarrón Arumbe. Es nacido en Avilés en 1960. En principio la materia de la que va a hablar pues no tiene mucho que ver con su formación y profesión, pues él es ingeniero de telecomunicaciones, ha trabajado en proyectos de investigación y desarrollo, en empresas nacionales e internacionales, en consultorías, pero bueno, pues aparte de la gestión empresarial brillante, el año pasado sacó este libro, El suicidio demográfico de España. Yo en su momento hice una pequeña reseña porque me parecía pues, un tema, aparte de interesante, que no se suele tratar, porque el cortoplacismo habitual de los políticos pues deja de lado proyectos como este, pues de un recorrido temporal y largo y de unos réditos bastante escasos a corto plazo. Aparte de este estudio, que evidentemente al tener un carácter estadístico muy importante, pues Alejandro Macarrón sigue trabajando en estos asuntos, ya digo, actualizando y ampliando el radio de sus estudios, y aparte de esto, pues habría que decir que está intentando poner en funcionamiento una cosa bastante compleja, que es una fundación que fomente precisamente el problema que señala en esta obra, que es la falta de natalidad y de reposición de la nación biológica española. Entonces, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Teresa, y ahora, ¿no? Muchas gracias, Iván y Teresa, y al Centro Riojano por invitarme a esta charla, y muchas gracias a los asistentes por haber tenido la osadía de venir aquí. Y bueno, vamos a hablar, la verdad es que de un tema muy duro, como veréis, porque afecta a la vida, ¿no? Afecta a la vida, y lo que os garantizo es que no vais a aburrir, no estaréis de acuerdo con todo lo que diga mucho, pero sentiréis, como por lo menos yo sentí al realizar la investigación que me llevó a escribir este libro y a estar aquí, pues un desgarro, ¿no? Al entender la situación real que estamos construyendo a base de no tener hijos, ¿no? Esta charla que doy es una especie de resumen del libro que publiqué hace un año, con algunos datos actualizados. También, como decía Iván, he ampliado el radio de acción de mis investigaciones, estoy viendo más cosas de otros países, que hay situaciones que están incluso peor que la nuestra, pero nosotros estamos de los que peor, ¿no? Empezaré con un par de aldabonazos. Hay uno que es uno de los mayores inversores financieros internacionales del momento, trabajó con el famoso George Soros, hasta que se estableció por su cuenta, se llama Jim Rogers, y le preguntaban en una entrevista hace un par de años, vino por España, y le preguntaban por la comparación entre Europa y Asia, ¿no? Que veía con más futuro, ¿no? Y se descolgó con esta pedrada que cuento aquí, dice, directamente dijo, mira, el principal problema que tenéis en Europa es el demográfico. Los otros problemas que tenéis, la crisis económica que tenéis ahora y financiera, bueno, pues tardará más o menos en resolverse, pero se resuelven. Lo que no puede resolver es un declive demográfico, si no lo afrontas como tal, porque todo lo demás es secundario. En una sociedad humana, si no hay humanos, pues no hay sociedad ni nada, ¿no? En un cementerio tampoco hay crisis económica, ni hay desempleo, ni nada, ¿no? Pero hay muerte, ¿no?
y se descolgó con este aldabonazo. Y la otra cita es del profesor Velarde, que él mismo dice que no hace falta ser premio príncipe de Asturias y ser decano de los economistas españoles para decir, oye, el problema demográfico es tan grave que si seguimos así España desaparece, ¿no? Porque no tiene ningún futuro un país de viejos, ¿no? ¿Cómo empecé yo en este tema? Pues empecé con esta gráfica. Un amigo me pasó esta gráfica. Esto representa el número de nacimientos en España todos los años desde 1858. En la parte de la derecha veis algo que está en azul, que es el número total de nacimientos, pero yo con un poquito de mala idea separé, se produce un repunte de nacimientos hace 12-15 años debido a la inmigración. Dije, bueno, vamos a ver qué está pasando con los españoles, digamos hijos de españoles, además de con la cifra total, ¿no? Entonces, como veis ahí, pues había el número de nacimientos en España es prácticamente constante hasta que llega un año que se desploma. Empieza a desplomarse, es el año 1977, es el año que comienza el actual periodo democrático y es un año en el que se produce un cambio de valores, que yo creo que muchos para bien. Yo desde luego prefiero vivir en una sociedad democrática que en una dictadura, pero como todo, ¿no? Hay que hacer a veces autocrítica del sistema, porque sobre todo cuando tiene fallos tan gordos como el actual, en este caso lo que nos ocupa, ¿no? Entonces, como veis, hay una caída en la cual la natalidad en España, el número de nacimientos, cae a menos de la mitad en solamente 20 años. Antes había un puntito ahí, hay una raya para abajo, ese es el año 1939, ¿no? Que es el año posiblemente más dramático de nuestra historia, los últimos varios cientos de años, ¿no? Es un año en el cual tenemos media España vencida y la otra media victoriosa, pero igualmente postrada en lo económico. Y sin embargo, como veis, comparando la línea de color rojo, tenían más niños de los que tenemos ahora, siendo la población un 40% inferior. Eso desmiente cualquier tesis de que es que no tenemos niños porque los pisos están muy caros, porque hay desempleo, porque hay lo que quieras, ¿no? Evidentemente una coyuntura de crisis económica ese año no favorece que ese año nazcan más niños que el anterior, eso es evidente, pero estructuralmente el problema no es ese, dado que en condiciones muchísimo peores. Lo que pasa es que era otra sociedad, teníamos otros valores. Por supuesto, no debemos replicar lo malo, entre comillas, lo que no nos gusta de esa sociedad, pero por lo menos una sociedad sostenible. Mañana el Instituto Nacional de Estadística va a publicar cifras de población y seguramente, con toda certeza, 2012 va a ser el primer año en el que España pierde población desde el año 39. No había pasado ni en el año 38, ni en 1938, ni en 1937, en plena guerra civil, todavía nacía más gente de la que moría. Entonces, ahí lo que veis es lo que os decía, hay el año 1977 donde se produce ese desplome en vertical hacia la derecha de la gráfica, luego hay un repunte que se debe casi en exclusiva a los inmigrantes, también hay, como había habido un cierto baby boom al cabo de una generación, vuelve a haber muchas mujeres en edad fértil y por tanto que cada una tenga pocos hijos, hay muchas más para tener, hay un pequeño repunte de natalidad, digamos, nativa, pero eso acaba abruptamente en el año 2009. En el año 2009 vuelve a empezar a haber cada vez menos mujeres en edad fértil, los inmigrantes se empiezan a ir, los inmigrantes se acostumbran, los inmigrantes que venían, digamos, de pueblos en ese sentido afortunadamente más primitivos, que consideraban valores de nuevo más primitivos, en este caso positivamente, se acostumbran enseguida y su natalidad también se desploma. Vamos a ver más gráficas, cada una expresa un ángulo del problema. En esta gráfica vemos el porcentaje de jóvenes y de maduros, por así decirlo, que hay en la sociedad española, ¿no? Lo que vemos en rojo es el porcentaje de españoles con menos de 21 años, lo que se llama todavía sub-21, o sea, de 20 para abajo. Entonces, en el año 75, 3 de cada 8 españoles tenían menos de 21 años, era una España de chiquillos y jóvenes, pululaba, se veían niños por todas partes, y lo que se ve en azul son las personas con 60 años o más. Es verdad que 60 años, afortunadamente, hoy día es menos, mayor que lo que era de 50 años, ¿no? Vivimos mejor más años, pero bueno, es una frontera psicológica. Estamos a mitad de la gráfica, ya hay más personas mayores de 60 años que menores de 21, y la inversión va a continuar de forma inexorable, salvo que haya un repunte tremendo de la natalidad, porque las personas mayores, pues que hay en estas edades que tienen 40, 50, van a llegar a 60, no van a sobrepasar. Hoy día, afortunadamente, nos morimos muy poco, desde luego en mortalidad infantil se ha reducido prácticamente a cero, lo cual es muy positivo, pero claro, tiene problema para la sociedad que para la economía de un país, si vivimos cada vez más, si no nos morimos, pero no tenemos niños, hay una descompensación creciente del país, ¿no? Hay países donde, como Rusia, por ejemplo, como hay unas tasas de alcoholismo tremendas y la sanidad es peor, lo que sucede es que no está tan envejecido simplemente porque se mueren los mayores, pero tienen un problema como el nuestro agravado, ¿no? Esto es un poco la predicción de lo que pasaría con la población española de seguir como estamos, ¿no? En amarillo
veis desde 1900 cómo ha ido creciendo la población española. Hacia el 2000 ya había dejado de crecer, pero de repente vinieron los inmigrantes, ¿no? El último crecimiento se debe única y exclusivamente a los inmigrantes. La población española nativa, según mis cálculos, nunca ha llegado a sobrepasar los 40 millones de personas. Se ha quedado estancada más o menos en 40 millones. Ahora mismo en España, oficialmente, viven 6,7 millones de personas que han nacido fuera de España, que han tenido aproximadamente 1 millón de niños aquí. Entonces, lo que es el español, digamos, el pueblo español clásico, otra cosa es que esas personas que han venido fuera, según pasen los años, se asimilen y sean cada vez afortunadamente más indistinguibles, salvo que se aferren a su cultura o religión ancestral. Parte de los inmigrantes evidentemente se asimilan y al cabo de los años pues van a ser indistinguibles, pero el hecho es que la población española como tal, digamos, nativa, está ya decreciendo ligeramente. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Que si no mejora la tasa de fecundidad, inexorablemente, o no hay una inmigración de nuevo masiva, cosa que no está claro que sea posible ni deseable, pues estamos abocados sencillamente a menguar. Eso está pasando ya en países en los que cayó la natalidad antes que aquí, ¿no? En España, la caída de la natalidad respecto a lo que había pasado en Europa se produjo más tarde, porque como el franquismo fue un régimen singular que tenía pues, unos valores, conservar los valores católicos y tradicionales más tiempo, pues tuvimos 10 o 15 años más que en otros países bastantes niños, ¿no? Luego fue morirse Franco y un día más, ¿no? Pero bueno, recuperamos el tiempo a toda velocidad, porque nuestra caída de la natalidad es tan abrupta. Lo que pasa es que para romper moldes solamente hay un país. Me decía alguien que sabía de verdad este tema, que había superado la caída de la natalidad de España en velocidad, que es el Irán musulmán. O sea, que pensemos que ellos también tienen muchos hijos. Cualquier país del mundo, da igual de la religión que sea de origen, según se moderniza, las mujeres pues afortunadamente van también a la universidad y trabajan, todos los problemas más cómodos se deja de tener hijos, y entonces la caída en Irán de la natalidad es incluso más fuerte que la española. Bueno, a eso estamos abocados si no cambiamos. ¿Por qué? Porque cada nueva generación, ahora mismo en España, es un 35 a 40% menos numerosa que la anterior. Como no se cubren, no tenemos los niños necesarios para el reemplazo de la población, hace falta dos hijos por mujer, un poquito más, 2,1, y tenemos 1,3, 1,4, 1,2, depende de los años, nos falta un tercio o más de los niños necesarios. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que ya esta generación de jóvenes es menos numerosa que la de hace 20 o 25 años, y la siguiente, eso ya es una espiral de la muerte, ¿no? La demografía es muy lenta en evolucionar, pero lo mismo en positivo que en negativo. Es decir, aunque cuando empiezas a estropear tarda en notarse, pero luego cuando empiezas a notar que estropea, aunque te pongas a enderezarlo, tardas, ¿no? Entonces, así por ejemplo, Rusia es un país en el que en los últimos 20 años han muerto 13 millones de personas más de las que han nacido. Putin nos queda muy mal en Occidente, es un poco demócrata, lo del polonio, han vuelto a salir de la espía del polonio, solamente es verdad, pero es el único gran gobernante que ha tomado como gran prioridad nacional este tema, porque se da cuenta que es un país que se vacía y que es un país inviable, por tanto. ¿Qué ha pasado últimamente en España? Os decía que mañana van a salir cifras de población que casi con toda certeza van a certificar oficialmente que 2012 ha sido el primer año en el que hemos perdido población desde la guerra civil, desde el último año de la guerra civil, pero estos son datos de los 12 meses que van de octubre de 2011 a octubre de 2012, ¿no? En ese periodo perdimos población, como decía, por primera vez en ese tiempo. Emigraron, ahora mismo estamos perdiendo población, sobre todo porque está emigrando gente, pero dentro de muy poco también porque nacerá menos gente de la que morirá, cosa que ya pasa en muchas provincias. Ya pasa eso con los españoles, digamos, nativos. O sea, si no fuese por la aportación de los inmigrantes, ya estaríamos perdiendo gente de esa forma. El país envejece. Una cosa es que no perdamos tanta población todavía, pero lo que sí tenemos cada año ya son, cada año unos 150.000 personas adicionales mayores de 65 años. Eso significa para la seguridad social, para las pensiones, para la sanidad, lógicamente una carga acumulada. Por ejemplo, en Alemania tiene, cada año mueren 200.000 personas más de las que nacen, y tiene cada año unas 400.000 personas adicionales mayores de 70 años. Eso es todos los años. Lógicamente, eso no pasa nada porque sea un año, pero en el acumulado te da un país menguante y envejeciente, salvo que venga mucha gente de fuera. Como ahora no hay alta natalidad en ningún lado, los países que sobrevivan será a base de vaciar a los demás, ¿no? Cosa que está haciendo en parte Alemania con los vecinos del este. ¿Qué ha pasado? Perdieron habitantes 2 de cada 3 provincias. Solo ganan población pues zonas como Madrid, las zonas, digamos Madrid y las zonas típicas del arco mediterráneo, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Baleares. Curiosamente Cataluña es la población que más población perdió,
En Cataluña perdió 38.000 personas en esos 12 meses, pero además fueron todos en el último trimestre. Las cifras de población, a veces viéndolas mes a mes, es un poco... es complicado, que no se puede estimar bien, ¿no? Son las mejores cifras que existen porque son oficiales, pero hay que verlas con un poquito más a largo plazo. Pero si lo que está pasando, si las cifras de población del último trimestre de Cataluña fuesen realmente tendencia, fuesen extrapolables, allí está produciendo un éxodo, sobre todo en la provincia de Barcelona. La provincia de Barcelona está perdiendo gente a un ritmo anualizado de unos 150.000 personas. Y eso posiblemente tenga que ver con el problema político que se está generando. Todavía es un poco pronto para asegurarlo, pero es posible que se esté produciendo un éxodo que, si se parase, digamos, el problema en los próximos meses, posiblemente se detendría, pero si no, eso es una gangrena que se puede llevar por delante en la parte de Cataluña. Y curiosamente, la región que más población pierde en términos relativos, en términos absolutos en Cataluña, es el País Vasco, donde curiosamente también tenemos sol ardor, donde tenemos más líos políticos, tensiones, limpiezas étnicas, etc. Y nacieron menos niños, están naciendo cada año menos niños. Ahora, cada año ya nacen menos niños que el anterior, simplemente porque cada año hay menos mujeres en edad fértil. Entonces, salvo que aumenten las ganas de los niños, la tasa de fecundidad, el número de niños que nacen es la intensidad, digamos, de fecundidad o fertilidad multiplicada por el número de mujeres en edad fértil. Como tenemos uno de los dos productos, uno de los dos factores es cada vez menor, pues vamos a tener cada vez menos niños, ¿no? ¿Qué pasa con La Rioja? En La Rioja, bueno, ya que estamos en todo riojano, no sé cuántos riojanos hay aquí, supongo que simpatizantes por lo menos todos. La Rioja es una región muy envejecida, algo más que el resto de España. La edad promedio de la población ya es de casi 43 años. Pensar que, por ejemplo, la India es un país que la edad media de la población es de 26 años. Países, lo que hoy día llamados emergentes. La edad de la población española, cuando murió Franco, era promedio del pueblo español era de 33 años. Y ahora mismo es en La Rioja de 43 años, pero sin contar la población inmigrante que rejuvenece la media, sería de 45 años. Eso ya es una población bastante envejecida. Por daros una idea también similar, bastante impactante, en el País Vasco, cuando murió Franco, en Guipúzcoa y Vizcaya, la mitad de la población tenía menos de 29 años o menos. Ahora la raya de la mitad está en 44 años. Se ha corrido 15 años, lo cual es, en un periodo más tan breve, es muchísimo, ¿no? Todavía nace un poco más gente de la que muere en La Rioja, pero eso se debe en exclusiva a los inmigrantes, ¿no? Que además tienen una peculiaridad, o sea, los riojanos de origen español ya están menguando, como el conjunto de los españoles, y además tiene una peculiaridad de La Rioja, y es que hay una proporción muy alta de inmigrante musulmán. Cosa, por ejemplo, en Madrid hay mucha más proporción de hispanoamericanos, rumanos, etc. En La Rioja, aproximadamente 1 de cada 7 niños que nacen tiene padres musulmanes, típicamente marroquíes o pakistaníes. En toda España es la mitad, ¿no?, que se dice. La otra región donde tienen muchísimos, que pasa algo parecido, es Cataluña. En Cataluña la proporción de hijos de musulmanes es altísima. Pero vamos, yo creo que en este caso aquí hay una postura, por ejemplo, en Cataluña, que es la del partido de Anglada, ¿no?, que es criticar a los musulmanes. Yo creo que ellos hacen lo que deben, que es ir a donde les dejan ir, tener hijos. O sea, yo creo que lo criticable, otra cosa es, no por eso hay que criticarles y luego pues nos hacen cosas que cortan nuestra libertad, pero como tal, el establecerse allí y tener más hijos que nosotros, eso no es criticable. O sea, ellos son seres humanos como nosotros, y si tienen hijos y nosotros no, y quieren algo y nosotros no, pues podemos lamentarnos de lo que queramos, pero no son ellos los que no están haciendo lo que deben, ¿no? Y luego, pues comentar, por ejemplo, por proporciones, ¿no? Un 30% aproximadamente de los niños que nacen en La Rioja tienen madre extranjera, ¿no?, que son proporciones ya muy elevadas, ¿no? En toda España es el 23%. ¿Cómo está el mundo? Muy rápidamente, ahí lo importante es lo que veis en rojo. Lo que veis en rojo son los países, no sé si se ve lejos, que tienen una tasa de fecundidad inferior a la de reemplazo. Hay muchísimos países, y los que no están todos bajando, porque en el mundo la tasa de fecundidad ha caído a la mitad de los últimos 25 años. La caída de la fecundidad es un fenómeno universal. Hay una parte que la explica, que es razonable y buena, que es la caída de la mortalidad infantil. Al disminuir la mortalidad infantil, lógicamente se tienen menos niños, porque para acabar teniendo los mismos niños, pues tienen menos partos, ¿no? Entonces, de hecho, en España la natalidad lleva cayendo 200 años. Lo que pasa, el problema es cuando llegas por debajo del nivel de reemplazo. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos años, ¿no? Porque cuando murió Franco, la natalidad en España estaba en casi 3 hijos por mujer, que no era ya una natalidad explosiva, pero sí permitía un crecimiento de la población, que la población no envejeciese. Y el problema es que ahora estamos tan por debajo de ese umbral
que somos una sociedad a largo plazo inviable. Entonces aquí veis muchos países, solamente queda fecundidad explosiva en el mundo, en la África subsahariana y países anómalos como Afganistán o la Franja de Gaza, pero vayas por donde vayas, por ejemplo en México, esos son datos incluso ya un poco antiguos, en México ya están por debajo del nivel de reemplazo, en Irán está muy por debajo del nivel de reemplazo, en Argelia, en Marruecos, por ejemplo, la tasa de fecundidad estimada es un 20-25% inferior a la que había en España al morir Franco. O sea, que no es el tópico de que los musulmanes tienen muchísimos hijos. Es verdad que tienen hijos, tienen más incluso cuando emigran hacia nuestros países, pero también enseguida se acostumbran, dicho lo cual siguen conservando una fecundidad más alta que la nuestra, pero vamos, no es en ningún lado, en Turquía, vayas, da igual donde mires, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Lo que le gusta aquí a la política, ¿no? Y no le gusta mucho a la China comunista, ¿no? Bueno, lo curioso del asunto es que en la China libre la fecundidad estaba inferior a la comunista, ¿no? O sea, no hace falta obligar a tener un solo hijo como hacen en China comunista, ¿no? El ser humano moderno por sí solo se encarga de que no le apetece tener hijos, ¿no? En cuanto tiene pues, una cierta prosperidad y pierde valores, porque claro, esto por ejemplo es Alemania, ¿no? La gran Alemania, que antes de sus dos terribles errores llamados guerras mundiales, era un país espléndido, la Alemania de la Belle Époque. En la Alemania de la Belle Époque nacían 2 millones de niños al año, hace un siglo, ¿no? Ahora nacen 700.000, de los cuales 200.000 tienen padres extranjeros, ¿no? Con bastante más población. O sea, eso os da una idea de lo que ha pasado en Alemania, ¿no? En los últimos 40 años han muerto 4 millones de alemanes más de los que han nacido. Y hace cosa de un mes o 3 semanas Angela Merkel, de una rueda de prensa, pues hablaba un poco de todos los problemas de Alemania y tal, y era optimista, decía que todo, no había nada relevante excepto el cambio demográfico. Eso es lo único que realmente le preocupaba, porque lo demás, digamos, lo tenía encarcelado. Ucrania es un caso muy llamativo, es un país que tenía 52 millones de personas hace 20 años y perdió 6 millones en solo 15 años, ¿no? Al desplomarse el comunismo, al desaparecer el comunismo y abrirse las fronteras. Eran países en los cuales también la natalidad había caído y de repente, claro, se fue gente porque la globalización, que a muchos nos parece correcta, inevitable, natural, el ser humano es globalización desde que existe, pero tiene un riesgo que no habíamos previsto algunos, ¿no? Algunos que nos creemos muy listos, es que como no hagas los deberes, te esfumas. O sea, la globalización es estar expuesto a la competencia. Si tú no eres competitivo, no compites. Entonces, en el mundo moderno, un país que sea un horror político, económico y demográfico, pues se puede vaciar a una velocidad inusitada de gente, de talento, de empresarios, de capitales, de lo mejor que tiene. Y eso pasó por ejemplo, en los países del este, ¿no? De repente salen las fronteras, son países que están en mucha peor situación que los países del occidente y se vacían, ¿no? En México, por ejemplo, os decía que había caído la fecundidad, también se había desplomado. En 1976 la tasa estimada era 5,7 hijos por mujer, en 2011 ya era 2, ya era 2,1, y luego también ves, como en cualquier lado, porque en México DF es bastante inferior a Chiapas, pero en Chiapas tampoco es mujer 2,1, o sea, es decir, no es el tópico que digas, no, es que son... porque es verdad que los pueblos más, entre comillas, de nuevo primitivos han conservado mayor fecundidad, pero es universal, ¿no? Aquí la ONU tuvo agendas pues movidas también por muchas... O sea, la población mundial es verdad que estaba creciendo a ritmos explosivos hasta que quedó la fecundidad. Esto también el ser humano es muy de péndulos, ¿no? De pendulazos, ¿no? Entonces es verdad que la población el mundo está añadiendo 1.000 millones de personas cada vez menos tiempo y lógicamente, pues según como hicieses, si analizabas eso como que históricamente a más gente, más cerebros, un mercado mayor, o sea, todos son bondades, puedes analizarlo así, cosa que yo creo que es más correcta que lo contrario, puedes analizarlo como que llegará un momento en que esto va a ser un horror, no caemos, nos morimos de hambre. Es verdad que en la India, por ejemplo, entre la independencia, de los 50 años siguientes a la independencia, la población de la India se multiplicó por 4. Y como era un país bastante corrupto, semisocialista y atrasado, no fueron capaces de crear los recursos para alimentar a esa población y digamos, que prosperase. Con lo cual, temporalmente se cumplió la profecía maltusiana de que crece más rápido la población que los recursos. Luego, bastó que liberalizasen un poco la economía, que hiciesen reformas, que tal, y ahora afortunadamente parece que en la India ya no se muere nadie de hambre, en China 3/4 de lo mismo, entre China y la India, en esta década, no sé si han salido 500 millones de personas de la pobreza, ¿no? El otro día vi un artículo en Libertad Digital que decía que 2012 era el mejor año de la historia. Todo el mundo decía, ¿pero qué dices? Es decir, nunca ha habido tan pocos pobres, en términos comparativos respecto a la población mundial, nunca ha habido tan pocos muertos por guerra. Pero claro, es verdad que en España miramos y digo, ¿cómo me cuentas que es el peor año? Pero bueno, lo que os comentaba de México, tendencia universal. Entonces, ¿cuál es el problema? Como veis, está muy cerca todavía el nivel de reemplazo, pero las tendencias generalmente no se detienen, siguen, y es lo que nos ha pasado a nosotros, porque una cosa es que
no tengamos por qué tener fecundidades explosivas, con un crecimiento explosivo de la población como el histórico, y otra cosa que vamos al extremo contrario, que es el de la implosión de la población. ¿Qué efectos tiene esto sobre la economía? Pues sobre la economía tiene un efecto, digamos, negativo para el crecimiento económico, porque el crecimiento de la población siempre ha sido uno de los motores tradicionales de la demanda. Había más gente, necesitaba más casas, necesitaba más cosas, se construía, las empresas se revalorizaban porque tenían expectativas de negocio, había un círculo virtuoso positivo. Fijaros además que no solamente había más población, sino según los países se desarrollan, había más población económicamente útil y productiva. O sea, la gente que hace, yo que sé, 100 años, pues la mitad de la gente a lo mejor en España era analfabeta, vivía en el campo 2/3, en otros países igual, esa gente según va viniendo a la ciudad y se va alfabetizando, produce mucho más que en el campo. O sea, no solamente hay más gente total porque nacía más gente de la que moría, sino que la gente, a efectos económicos, era cada vez más valiosa. Bueno, una vez que hemos alfabetizado a toda la población, prácticamente todos vivimos en ciudades y el campo hoy día está súper mecanizado. El campo ya no es el campo, ¿no? La Rioja o Ribera del Duero son zonas hiperindustriales, ¿no? Tiene una industria llamada vino, pero ya no existe ese campo, digamos, atrasado. Ya no tenemos, siempre hemos añadido cápitas a la economía. Y eso crea un círculo virtuoso que, como seguramente siempre fue así, yo creo que la demografía es un poco como la salud, ¿no? Solamente reparas en ella cuando te falta, ¿no? Claro, dices, oye, si siempre tengo más población, resulta que la economía siempre crece, en parte por eso casi ni te das cuenta, ¿no? Ahora se produce el fenómeno contrario. Hay una cosa curiosa y paradójica, y es que en España, por lo menos durante una temporada, los mayores, al invertirse la pirámide de población, tienen menos empleabilidad. ¿Por qué? Porque con los esquemas salariales que tenemos, típicamente siempre se cobra más cuanto más años tienes. El problema es que cuando había muy pocos mayores, muchos de mediana edad, muchísimos jóvenes, pues las empresas tienen unas estructuras de coste razonable donde se invierte la pirámide de población, pues por desgracia las empresas tienen que expulsar a los mayores, ¿no? Entonces todos nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, uy, qué tontos, están echando el talento y tal, aquí todo el mundo es tonto. Bueno, aquí tonto todos hacemos tonterías de vez en cuando, pero a la larga nadie es tonto, todo el mundo hace las cosas porque sabe que le conviene y sabe que es insostenible tener, por ejemplo, puestos homogéneos, yo que sé, de camareros, de secretarias, de puestos, digamos, no muy cualificados o algo cualificados, pero homogéneos, entre una persona de 30 y una de 60, una persona que ya tiene experiencia y que cobra la mitad que el de 60, pero tiene doble ambición, pues lógicamente las empresas, de hecho la medida estrella de los gobiernos contra el envejecimiento es retrasar la jubilación. El problema que tiene eso es que las empresas se las cargan. Porque las empresas lo que están deseando es que la gente que tiene 60, 65 años se jubile, porque tiene ese problema, digamos, al no tener ya tantas expectativas, tantas cosas que cada uno pues, nos interese. Uno quiere jubilarse cuanto antes, otro no quiere jubilarse nunca. Ahí está la libertad individual y por eso es una de las muchas razones en que es mucho mejor un sistema de pensiones privado, en el cual cada uno vaya haciendo sus ahorros y no se esfumen en esa pirámide de la seguridad social. Luego, una cosa que pasa, bueno, una sociedad menos joven es una sociedad más anquilosada, más solidificada, con menos emprendedores. Los emprendedores, que tanto nos faltan en España, típicamente son jóvenes, porque para ser emprendedor, por un lado, te conviene ser joven, porque si estás un poco chalado, no mides todos los riesgos, es más fácil que te lances, ¿no? Como analices esto, yo soy consultor, soy un pseudoempresario, tengo una microempresa, una empresa de consultoría. O sea, como analices todo, no te lanzas. Y para ser empresario hay que decir, bueno, no, pero me lanzo. Hombre, cuanto más listo y más analices, mejor, pero lo tienes que lanzar. Y luego hay otra cosa muy buena de ser joven para montar tu primera empresa. Si como te salga mal, tienes mucho tiempo para recuperarte. Es como tu plan de pensiones. Si tienes 70 años no lo inviertes en bolsa, porque como te pilla una racha mala, pues te has quedado sin ahorros. Si tienes 30 años, pues seguramente históricamente seguro que te recuperas de lo que sea, ¿no? Y eso pasa también con esto. Entonces he puesto aquí ejemplos de los hombres más ricos del mundo. A Amancio Ortega le tengo que subir un puesto y es el tercero, nuestro querido Amancio, pues que casi todos los hombres más ricos han creado sus empresas en edades jóvenes, ¿no? Hay un problema evidente con la pirámide de población invertida para las pensiones. Por ejemplo, hay un dato que saqué de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, no es que me fuese allí, ¿no? Hoy día con internet puedes sacar datos de cualquier lado desde tu casa. Entonces, hay un documento que decía que cuando se instauró la Seguridad Social moderna allí, en 1935, había por cada jubilado había 52 trabajadores en activo, ¿no? Claro, si tienes 50 activos por cada jubilado, a cada activo le quitas un 2% de su sueldo como cotización para jubilaciones y el jubilado tiene como pensión el salario medio del país. Salario medio, o sea, es un pedazo de pensión. Ahora estamos aproximándonos a proporciones de 2 por 1. Claro, si tienes y de 1 a 1, ¿no? O
frío de impuestos a la población trabajadora, o las pensiones son una verga, o ambas cosas. Yo soy de la opinión que vamos a ambas cosas, ¿no? Y el problema es que, por ejemplo, el sistema de pensiones privado, que ya se propuso desde el Círculo de Empresarios hace 15 años, es un sistema que precisa una transición de unos 30 años para no dañar a los que ahora mismo pues, no han podido cotizar para su propia pensión, no se acaba nunca de poner en práctica en España, con lo cual seguimos abrazando el problema, cosa que en países como Suecia, que es la quinta esencia de la socialdemocracia, pues ya han puesto en práctica hace tiempo, ¿no? Gasto farmacéutico, que es el primo hermano de las pensiones. Mi estimación, según datos que vi en prensa, es que la mitad del gasto farmacológico o farmacéutico en España lo producen los mayores de 75 años. Por cierto, la mayoría son mujeres, eso es una nota a pie de página, porque vivís más las mujeres de los hombres, y además nosotros morimos más fácilmente, vosotras tenéis más achaques. O sea, curiosamente es así, o sea, las mujeres tienen más enfermedades crónicas, eso pues se ve que vosotros aguantáis y nosotros morimos directamente, ¿no? Y entonces, no es verdad, o sea, la probabilidad de muerte, quitando edades muy avanzadas, por ejemplo, un seguro de vida, como yo tengo 52 años, pues a mí tienen que cobrar el doble con una mujer, hasta que llegó el único que creo que nos favorece la directiva de no discriminación. Pero lo lógico es que me cobren el doble, porque tengo el doble de problema. Entonces, sí, esto es un reparto de todo, lo mismo que vosotros tenéis un accidente, dices, está demostrado que la mujer tiene un accidente de tráfico, pero bueno, en todo caso es así, o sea, el gasto farmacéutico, si los mayores de 75 años son los que consumen la mitad del gasto farmacéutico, os podéis imaginar que es un segmento de población que está creciendo explosivamente. Por ejemplo, en Castilla y León, el 1 de cada 11 personas tiene 80 años o más. Ya son proporciones, digamos, que asustan, ¿no? Todos, ojalá tengamos 80, 90 y 100 años, pero como sociedad da igual, aunque tengamos esas edades, nos gustará ver chiquillos y no nos gustará ver solamente, pues lo que me decía alguien, la diferencia de alegría entre ir a ver una asilo y ir a ver un colegio. Es un colegio de mucho ruido, pelea mucho, pero da gusto ver a los chiquillos corriendo, da igual la edad que tengas. Hay otro problema, que es el de desvalorización de casas y activos. El capitalismo es la acumulación, se basa en la acumulación de capital, que luego se invierte, o se contraen préstamos contra ese capital, eso permite montar negocios, esa es la economía. Esos activos, el valor de esos activos históricamente ha sido impulsado por la demografía. Gran parte de ese capital, por ejemplo, en España son las casas. Nuestro capital lo tenemos invertido en casas, y las casas pues tienen un porcentaje de valor antes muy alto y cada vez menor, aunque todavía alto, que es el suelo. El suelo es el valor intangible. Una casa vale lo que vale la construcción más el suelo. Bueno, pues el suelo, que típicamente eran 2/3 del valor de las casas, se tiende a desvalorizarse indefinidamente, porque claro, donde sobren casas, ¿qué valen las casas de un pueblo que se va quedando abandonado? En el cual solo quedan los ancianos, al final no valen nada, ¿no? Pues las casas, que son la lucha de los españoles, y no solo los españoles, también de los norteamericanos y de otros países, tienden a depreciarse, y también las empresas, muchas empresas cuyo valor depende de que haya población, y luego, lógicamente, pues hay menos oportunidades para las empresas, lo cual les obliga a volcarse al mercado exterior. Pero bueno, si te llamas Repsol y compras una compañía que se llama YPF, pues a veces te pasa lo que te pasa, ¿no? En otros mercados, en general, estás menos seguro. Incluso a Ferrovial, en un mercado tan seguro como el Reino Unido, le obligaron a vender aeropuertos a toda velocidad porque era español. Le vino Dios a ver porque le pilló justo antes de la crisis financiera. En realidad le vino bien, pero fue una cacicada en un país como Inglaterra, el Reino Unido, con Estado de Derecho, ejemplar, etc. O sea, yéndote fuera de tu país no queda más remedio, la economía es muy abierta, pero tiene riesgos, ¿no? Venezuela, etc. ¿Dónde empieza el problema, en mi opinión? Porque todo el mundo habla de que empieza por las pensiones. Para mí el problema demográfico es empieza a notar por la falta de jóvenes. Esa gráfica es, como veis, una gráfica declinante. Entonces ahí lo que se ve es, por ejemplo, la gente de 25 a 35 años que había en España toca un máximo en el año 2000, lo que llama el 100%, y a partir de ahí empieza a caer, ¿no? Entonces hemos perdido ya un 15 o 20% de la gente que tenemos hace solamente el año 2000 en esas edades, y vamos a seguir cayendo, y eso es la traslación de la caída de la natalidad hace 30 años. Claro, si cada año hay menos niños, pues cada año luego hay menos jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente de 18 a 30 años, que podríamos pensar que es un adulto joven. Bueno, diría que es joven a lo mejor hasta los 35, algunos no queremos dejar de ser jóvenes nunca, pero bueno, vamos a poner una raya, ¿no? De 18 a 35 años es un adulto joven. En España ahora mismo hay un tercio menos de los que había hace solo 15 años. Los chicos que van a discotecas, que tal, universitarios, etc. Tenemos perdido un tercio en solo 15 años. Ni nos damos cuenta, porque incluso 15 años, aunque pasan muy rápido, pasan muy lento, día a día tú no notas nada. Pero es una cosa, hay una metáfora en negocios, que es la de la rana hervida. Es decir, tú metes una rana en un cazo de agua y lo vas calentando muy poco a poco, puedes llegar a hervirla sin que se dé cuenta. Vamos, muere antes, lógicamente.
Entonces, esto es un poco, esta es la metáfora de la rana hervida, ¿no? La demografía, claro, pues se nota todos los días, tú lo ves a la calle y no pasa nada, ¿no? Gente sigue igual, pero cada día es un poquito menos, cada año es un poquito menos. Bueno, aquí tiene una gráfica de seguridad social, pero bueno, no sé, como ya es oficial que está en déficit, o sea, yo vi los datos oficiales que están en déficit ya desde hace 3 años, lo que pasa es que lo estaban escondiendo, ¿no? Porque el modelo de la seguridad social es que yo trabajo, tú trabajas y tú pagas una parte de tu cotización, la seguridad social, parte se llama a costa del trabajador, parte a costa del empresario, pero bueno, en definitiva está ligado a tu trabajo, ¿no? Pero para que no entres en déficit, porque era muy, digamos, muy simbólico, tenía mucho contenido, digamos, emocional, lo que hizo el Estado rellenó, cubrió el déficit de la seguridad social que había, o sea, ya lo que se pagaba de los trabajos en activo no daba para pagar las pensiones de hace 3 o 4 años. Entonces el Estado pagaba la cotización a la seguridad social de los parados durante los 2 primeros años, pero claro, eso no es trampa, ¿no? Porque el dinero que ya no viene de las cotizaciones, ya viene de los impuestos, ¿no? Pero bueno, se hace una ficción de que y ahora ya se ha admitido abiertamente que la seguridad social está en déficit. Bueno, hemos hablado de que el declive o suicidio demográfico es muy malo para la economía, pero yo creo que tiene también unas consecuencias insospechadas para la política. Aquí, bueno, como veis, los juicios de valor que estoy haciendo son bastante negativos y catastrofistas. En realidad no hay forma de saber si tengo razón todavía, porque esto nunca ha pasado. No hay una situación histórica comparable porque, aunque ha habido etapas históricas donde ha habido baja natalidad que acabaron muy mal, como la Roma decadente o la Grecia decadente, lo que no vivía la gente son 80 años. Antes la esperanza de vida, por ejemplo, en la Roma clásica era de 28 años al nacer. Ahora son las mismas cifras, pero cambiadas, son 82 años, ¿no? Claro, de 28 a 82 cambia mucho la cosa, porque tienes una sociedad, y una sociedad tan democrática tampoco ha existido nunca. Entonces, vamos a sociedades en las que el cuerpo electoral está dominado por los jubilados. ¿Y eso qué implica? Pues que, lógicamente, hay una presión, todos, insisto, algunos lo sois, otros lo vamos a ser, de forma natural, lo mismo que determinados partidos populistas, casi siempre eran juvenilistas, ¿no? Efebistas, ¿no? La juventud es lo mejor, viva la juventud, etc., ¿no? Pues ahora va a ser cada vez más, oye, aquí la experiencia, la madurez, etc. Y por supuesto tú te has ganado la pensión y por supuesto tal. Pero claro, lo que lleva es una presión a que la parte de la sociedad en activo transfiera cada vez más rentas, más parte de su trabajo a las clases pasivas, ¿no? Y eso, en mi opinión, es una distorsión de la democracia, porque bueno, votamos por intereses, por ideales, pero más o menos, pues la mayoría creemos que votamos de forma honesta, ¿no? Si yo simplemente voto para mi bolsillo, pues no sé, a mí por lo menos el ideal democrático me queda un poco distorsionado. Entonces que además eso daña la economía, ¿no? Porque claro, la presión es, vamos a tener cada vez menos jóvenes, si hacemos los deberes, lo que va a desaparecer es el desempleo. Por ejemplo, en Alemania ya no hay desempleo, y muy mal lo tienen que hacer para que vuelva a haber, porque cada vez hay menos jóvenes, pero a cambio a los que trabajan les tienes que freír impuestos para pagar, con lo cual creas una estructura inédita que seguramente pues llevará un poco a eso, lo que comentaba. Va a ser imposible, pues, Rajoy por ejemplo ha hecho todo tipo de reformas, algunas mejor hechas, otras peor hechas, pero las pensiones no se tocan, que no nos queda más remedio, pero claro, las pensiones en un momento de severa crisis, oye, pues si nos apretamos el cinturón todos un par de años, a lo mejor salimos en 2 años, ¿no? Pero si no nos apretamos, decimos, no, aquí no se puede tocar, aquí no, aquí estos funcionarios son amigos, aquí tal, entonces, oye, al final aprieto a los que puedo. Pero bueno, en definitiva, yo creo que esto lleva, insisto, a una desnaturalización de la democracia, el hecho de que la mayoría del cuerpo electoral, de hecho ya Aznar se recuerda que perdió las elecciones en el año 93 cuando Felipe González le acusó de que iba a bajar las pensiones. En el año 93 había un porcentaje de jubilados en el cuerpo electoral muy inferior al actual y muy inferior al que habrá dentro de 10 o 20 años. Por tanto, digamos que ya no todo es debate puro de ideas, ¿no? Será de intereses. Y luego hay algo para mí todavía peor que todo lo anterior, a mí me preocupa más que la economía y que la política, y es que vamos a una sociedad de una soledad brutal, ¿no? Hay un porcentaje cada vez más alto de hogares solitarios y el tamaño de las familias. En este gráfico lo que se ve es cuántos hermanos, primos, tíos, sobrinos, nietos tendríamos en función del número de hijos de la gente, ¿no? Si todos tuviésemos un hijo y solo un hijo, nuestra familia, nuestros descendientes serían primero un hijo y luego un nieto. Todos venimos de familias, o casi todos de familias más o menos numerosas. Yo por ejemplo, tengo 22 primos y mis hijos tienen 6, ¿no? Y eso es universal, ¿no? Me entrevistó cuando se publiqué el libro un periodista, me dice, nosotros somos 10 hermanos, yo tengo 3 hijos, dice, entonces mi padre tuvo 30 nietos y yo tengo 1. Claro, la diferencia
Y entonces aquí he puesto una cita que dijo el secretario de Estado de la Seguridad Social hace unas semanas. Dice, vamos a pasar del abuelo que cuidaba 4 nietos al nieto vigilado por 4 abuelos, ¿no? Eso es, a mí, honestamente, de verdad que el otro, la economía, dice, me puede ir un poco mejor, un poco peor, pero creo que afortunadamente tenemos un nivel de prosperidad que, salvo catástrofe, tenemos de sobra para comer, nos cuidan, etc. La política, bueno, pues duele, sobre todo lo que más le gusta a la política, pues puede pensar que es una faena que la democracia se distorsione, depende de cómo se distorsione, puede ser muy doloroso, pero vamos, una distorsión de Starlight, pues dice, bueno, pero esto es una sociedad de soledad, o sea, el porcentaje de hogares de que vive una sola persona es tremendo. Y luego hay algo terrible, que es que los espera, digamos, en una presión hacia que nuestra vejez tengamos un riesgo grave de que nos traten muy mal, claro. Si es una sociedad que está llena de ancianos y no hay dinero para pagar cuidados, entonces se habla cada vez más de la eutanasia, que yo creo que habría que llamar cacotanasia, o sea, en vez de muerte bonita, muerte fea. Entonces, saqué un par de informaciones de prensa, una se refería a otra, una era de Alemania y otra de Cataluña, pero ahí no quiero hacer demagogia, eso puede ser de cualquier lado, porque creo que el problema es universal. Entonces, en Alemania hay cada vez más enfermos mentales, porque una cosa es que vivamos más y otra cosa es que en realidad son personas, no que estén muertas, pero que es un deterioro, muchas veces pierden la conciencia, es como Adolfo Suárez, bueno, pues no está formalmente el pobre muerto, pero lógicamente pues es una vida casi vegetativa. Entonces, claro, cada vez hay más gente que está en geriátricos y que es una carga, o sea, atenderlos, es pesado atenderlos, cuesta atenderlos. Entonces, en Alemania, por ejemplo, habían hecho una investigación en el gobierno y había varios cientos de miles de enfermos geriátricos, enfermos mentales, que estaban permanentemente sedados para ahorrar molestias a los cuidadores. Y la otra noticia que era peor que la de Cataluña, aunque me comentó una monja que en Madrid pasaba lo mismo, que lo que sucedía es que hay muchísima gente que estaba permanentemente atada. Claro, cuesta dinero, es una pesadez. Por ejemplo, en Japón, que es el país de los grandes más envejecidos del mundo, ya se venden más pañales para mayores que para bebés. Lo cual queda otro hito de estos. Bueno, vamos terminando. ¿Qué se puede hacer ante esto? Bueno, pues podemos poner como un semáforo en rojo. En rojo, ignorar el asunto y seguir mirando hacia otro lado. En amarillo, adaptarse. Es algo que hay que hacer sí o sí, porque incluso aunque mañana repuntase la natalidad por arte de magia, tardarían años en esas personas en llegar a ser productivas, a desinvertirse la economía de población, y eso es lo que la principal receta es ahorrar. Nos esperan tiempos peores por demografía, otra cosa es que se hagan otros deberes, pero esto es muy gordo, ahorrar y tener en cuenta las perspectivas demográficas, por ejemplo, comprar casas pensando en que se van a revalorizar, pues desde luego por demografía lo que van a hacer todas es desvalorizar. Otra cosa es que como España es un país que le gusta mucho a los europeos del norte, efectivamente tenemos demografía importada, pero de no vayan a venir es complicado. Y luego, curiosamente, la demografía obliga a hacer exactamente o prácticamente las mismas reformas que la crisis obliga a hacer a corto. No nos podemos seguir permitiendo que el sector privado digamos, no saque todo su potencial, porque hay mercados muy intervenidos, muy regulados, llenos de trabas, llenos de faenas a los empresarios, porque necesitamos que se produzca toda la riqueza que podamos, dado que la vamos a necesitar para clases pasivas. El Estado no puede ser despilfarrado en chorradas, es mucho mejor que pague medicinas que pague televisiones públicas. Incluso la de Madrid, que es un gobierno aparentemente, no sé si más decente o aparentemente más aseado, pues en su Telemadrid perdía 100 millones de euros al año. Yo honestamente prefiero que no te va a pagar no sé si euro por receta o no haya que cerrar no sé qué de sanidad a que siga emitiendo Telemadrid, ¿no? Pero bueno, como parece que se han empeñado los trabajadores de Telemadrid en cargarse a ellos mismos, ¿no? Pues está sin dinero, últimamente la enciendes y no se ve nunca nada. Y entonces, las reformas que te obligan son las mismas. El estado de bienestar, como principio, es fantástico, que nadie pase necesidad. En la práctica lo que crea es una cantidad ingente de gente que cobra sin deber cobrar, que ya no se esfuerza, que no, hay que racionalizarlo a lo que de verdad tenga sentido, al que verdaderamente esté necesitado y no pagarse la vida. Por supuesto le ayudamos con solidaridad entre todos, pero si lo que estamos creando es desincentivos para que se trabaje, para que se produzca riqueza, fraudes, por ejemplo, creo que fue Namato que dice, no, hemos pillado 200.000 personas que sacaban las medicinas con tarjeta de jubilado, no le vamos a castigar, ¿cómo que no lo vamos a castigar? O sea, hasta eso creo yo que sería en parte prevaricación, usted tendría el deber de perseguir eso, ¿no? Si de verdad eso, y si no, si es mentira, cállese porque entonces está mintiendo, ¿no? Bueno, y luego una cosa que queda, lógicamente, es exportar, o sea, si el mercado interior se contrae, eso por ejemplo Alemania, los países más envejecidos hoy día solamente les queda exportar como gran vía para la economía y gente que emigrarán, que ya está pasando, emigran las personas de las regiones
más envejecidas, como en España es Asturias, Castilla y León, las zonas rurales, en parte pues no hay oportunidades también por envejecimiento, entonces se mira, ¿no? ¿Y la solución al problema? Pues la única solución de verdad es tener más hijos, o sea, francamente. Y también temporalmente pues habrá que tener, pues nos vendrá bien que vengan inmigrantes, pero hombre, que no vengan ilegalmente, que vengan sobre todo hispanoamericanos y europeos, que vengan los que mejor se integren y sin ese efecto llamada, es decir, en España te opera gratis de lo que sea, le damos todo tipo de cosas. Entonces, para tener más hijos, que si queréis lo dejamos para el coloquio, la única solución, creo que es importante que haya cambios, algunos cambios legales, que haya algunos cambios de espíritu, pero lo más importante de todo es que convenzamos a la gente, o sea, que la sociedad española comprenda, uno, que tener hijos es algo maravilloso, que los hijos los debemos tener porque son la forma natural de completar nuestra vida, y dos, que si no los tenemos, pues colectivamente y también personalmente, pues vamos a tener problemas, porque además, si uno no tiene hijos en una sociedad llena de niños, no pasa nada. Si uno no tiene hijos en una sociedad en la cual no hay, es en su contrario, el que tuvo alguno, a lo mejor lo cuida de mayor. ¿Por qué no tenemos niños? Hombre, pues aquí hay un señor que creo que los mitos de la guerra civil por ahí de fondo, bueno, copiándolo, digo, los mitos de la natalidad. ¿Por qué no tenemos, dónde están los mitos aquí? No tengo hijos porque sale muy caro. Dicen, nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y todos eran bastante más pobres que nosotros. También son más pobres los inmigrantes, que tienen más fecundidad que nosotros. Por tanto, seguramente esto es un tema más de valores y de prioridades en la vida. Lógicamente, sigue facilitando tener hijos si uno los quiere tener dinero, pero cualquiera de nosotros, comparado pues, con las personas de pueblo hace 100 años, pues vivimos mejor. El Estado no da ayudas a los padres, es otra cosa que se dice, ¿no? Esto se lo oí a una compañera de pues una vecina, tenía un niño, se lo decía una señora boliviana, ¿no? Que la señora boliviana había tenido 5 niños en Bolivia, hija de mineros, les había dado estudios a todos allí, limpiaba suelos, pero mi amiga pues tenía, pues, su marido un trabajo estupendo y ella también, pero tenía un solo hijo, ¿no? Dice, no, es que le está dando ayuda, que coño, pues esa ayuda que en Bolivia da unas ayudas, vamos, es que están, no, se te ponen en casa. Pero curiosamente Noruega, que es un petroestado, pero europeo, en Noruega la renta per cápita es 2,5 veces la de la Unión Europea, o sea, es un país archirrico, donde hay todo tipo de ayudas, la fecundidad no es ni siquiera la de reemplazo. O sea, en los países donde se dan muchas ayudas, como Noruega, Francia, Suecia, además de que son muy caras, estimulan preferentemente que tengan hijos las clases bajas, que en Europa son inmigrantes típicamente musulmanes, eso es lo que estás estimulando sobre todo en esos países, pero además de eso, tampoco llegan al nivel de reemplazo, ¿no? Dices, se habla de los horarios, ¿no? En España una cosa muy manida es eso de que los horarios un poco no permiten la conciliación. Dice, bueno, pues en Alemania sí la permiten y la gente no tiene hijos. Las funcionarias españolas, que pueden conciliar, no tienen más hijos que la media. En Estados Unidos, por ejemplo, el permiso de maternidad es mucho peor que el español. Es el federal, luego hay estados que lo mejoran y empresas que lo mejoran. En Estados Unidos el permiso de maternidad consiste en, si llevas trabajando, es mujer, llevas trabajando al menos un año en una empresa de al menos 50 trabajadores, tienes derecho a 12 semanas no retribuidas, en las cuales no rige el famoso despido libre norteamericano. Esa es la facilidad y tiene más hijos que nosotros. Por tanto, en España, pues una mujer entra a trabajar mañana en un bar y al día siguiente se queda embarazada y es indespedible si quiere hasta que el hijo tiene 8 años y pide jornada reducida por cuidar al niño. Lo cual, si sirviese para que hubiese más alta natalidad, bueno, pues son trabas a la economía, pero oye, bienvenidos sean, pero para que no sirven para nada. Hay un problema de incertidumbre, tenéis alega, ¿no? No tenemos hijos por la incertidumbre ante el futuro del paro, bueno, de la incertidumbre ya hemos hablado de la guerra civil, pero por ejemplo el paro, yo que sé, por ejemplo esta conferencia la he dado en Asturias y sitios así, dice, hombre, ¿cómo vamos a tener hijos con un paro que hay ahora? Digo, hombre, hace 6 años no había paro y tampoco teníamos prácticamente, la natalidad era marginalmente superior. O sea, si hubiese habido verdaderamente un desplome a la mitad con las tasas de paro actuales. Luego hay un argumento ecológico, que es el del que si el mundo sobra gente que no es responsable de tener hijos. Yo ahí lo que, vamos, contraargumento es que primero está por demostrar que sobre gente. Hay 2 argumentos, uno el económico, de que faltan recursos. Hasta ahora siempre se han creado más recursos. Hace 40 años se predijo que ya no habría petróleo, el famoso Club de Roma. Yo entonces un adolescente, me leí eso en la revista Triunfo de la época, me morí de miedo y han pasado 40 años y más petróleo que nunca. El argumento económico, desde luego, ha fracasado por completo. Y luego el ecológico, pues es discutible, ¿no? Como lo sabemos dentro de 80 años y realmente estamos friendo el planeta, porque hay todo tipo de indicios de que sí y todo tipo de indicios de que no, del famoso calentamiento global, pero desde luego no está demostrado más allá de todo la razonable. Ahora, dicho lo cual, ahí nos podemos poner la ruina de españoles, y decir, bueno, vale, en el mundo puede que sobre gente,
Yo no lo creo, creo que es al revés, pero bueno. Pero es que los españoles no somos los que hemos contribuido a eso, porque hemos caído casi a la mitad, el porcentaje de seres humanos que son españoles es casi la mitad de lo que había hace solo 60 años. Digo, oye, si aquí han crecido demasiado serán otros. Nosotros por lo menos que nos dejen mantenernos o crecer un poco, ¿no? Ahí creo que hay que tener derecho a ser, en ese sentido, sí, cazarnos la buena. Insisto que creo que no hay ese problema a nivel mundial y además, como la fecundidad mundial ha caído tanto, está a punto de llegar a niveles de reemplazo, dentro de posiblemente 20 o 30 años la población mundial va a dejar de crecer por sí sola, ¿no? Y luego hay un argumento muy mostrenco que dice, no tengo hijos porque no hay para que todos vivamos como en Occidente. Digo, hombre, vamos a ver, primero, insisto, hasta ahora siempre se han creado bienes suficientes, desde luego comida claramente se puede producir para todo el mundo, pero bueno, si el problema es tener o no tener coche, yo prefiero estar vivo pero sin coche. Dice, no, es que no todos podemos tener coche. Oye, yo, quítame el coche o voy en transporte público, vamos, reflejan esquemas de valores muy complicados, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ya voy terminando. Vamos, como de hora me estoy pasando de hora, ¿no? Como es lógico, parece que ya tenemos una cámara. Técnicamente, ¿cuál es una de las razones esenciales de que tengamos cada vez menos niños? Pues que retrasamos la edad de maternidad, ¿no? Pues, lógicamente, en la vida moderna, pues la primera prioridad es estudiar, hacer una carrera universitaria similar, empezar a trabajar, establecerme. Cada vez nos casamos más tarde, si es que nos casamos. Hoy día menos de la mitad de la gente, la probabilidad de una persona de esta generación, ahora mismo por lo que se observa, es que hay un 60% de probabilidad de que no se case, nunca. Y además decreciendo, o sea, así como hace una generación se casaba prácticamente todo el mundo, menos curas, monjas, homosexuales, que aún así muchos tienen familia, y pues, los famosos solterones o solteronas, pero que eran pequeñas minorías. Las tasas de nupcialidad eran casi del 100%, ahora mismo están en el 40%. ¿Vale? Bueno, pues retrasamos eso, entonces tenemos el primer hijo cada vez más tarde en la vida. Entonces eso nos lleva a que muchas mujeres no pueden tener hijos, y hombres, porque lo han retrasado demasiado o tienen menos de los que habrían querido tener, ¿no? Hay muchas encuestas que muestran que la gente habría querido tener entre 1 y 2 hijos más, prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque además, ahora pues alargamos mucho el jijijaja, en España es un país, y con los productos de esta bonificación riojana más, pues no se puede divertir mucho, pero claro, cuando vas teniendo más años, 30 y tantos años, 40, pues ya se te pasa un poco esa jueguita, y empiezas a ver alguno cerca de ti que ha tenido hijos, oye, pues eso está bien, anda, pues no puedo, ¿no? Entonces, la edad a la que teníamos el primer hijo, por ejemplo, en España, hace el año 1977, era de 25 años en promedio la mujer, ahora está pues prácticamente en 31 años, ¿no? Eso es universal, es decir, que en todos los países. Entonces, técnicamente, o sea, simplemente, si las autoridades, en vez de bombardearnos con tantas intoxicaciones y cosas así, fuesen algo importante, por ejemplo, dijesen a la población que seguramente va a querer tener hijos, pero no lo deje para demasiado tarde. Hombre, hoy día, en general, pues lo lógico no es que los 18 años, como se tenía antes, pero bueno, 26, 27, 28, o sea, edades que la mujer todavía es biológicamente joven, el hombre dura un poco más su fertilidad, aunque tampoco es deseable. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos, pero los he tenido en mis 40. Pues, creo que a veces mejor tenerlos en los 30, porque entre otras cosas, por luego de abuelos será más joven, ¿no? Pero bueno, es decir, que es verdad que la mujer, la caída de la fertilidad es muy abrupta a partir de los 35 años. De hecho, casi todos los hijos que se tienen a partir de los 40 años, quitando mujeres que hayan tenido hijos antes, la gran mayoría son de tratamiento de fertilidad, o muchos de ellos, ¿no? Y en una enorme cantidad de casos ni siquiera son hijos biológicos de la mujer porque ya no tiene fertilidad suficiente. Hay que implantarle un ovocito de una donante, dicho lo cual, pues realmente los quiere más que ninguno, aunque no sean biológicamente suyos, porque los has tenido. Vale. Bueno, inmigración, comentaba que yo creo que es mejor que antes de que el país se vacíe, yo creo que es mejor que hagan inmigrantes. Lógicamente hay un problema con la inmigración musulmana si es muy numerosa y el Islam no sufre un proceso de ayornamiento como sufrió en parte pues, el mundo cristiano católico, cosa que se debate si es posible o no. Hay quien dice que es intrínsecamente imposible, pero bueno, eso también lo sabremos dentro de algún tiempo. En todo caso, yo creo que es más positiva que negativa, pero tiene muchos inconvenientes también. Es un paliativo al problema que tenemos, es inevitable, trae gente muy esforzada, gente que sabe todavía lo que vale un peine. Nos hemos ahorrado con los inmigrantes el coste de su educación, por lo mismo, cada vez que perdemos a una persona que se volvería a trabajar fuera, España invertía en su educación y se dio fuera, y luego pues tiene más hijos que nosotros, simplemente porque no es correcto bien decir que nos están invadiendo. Por un lado nuestros políticos les dejan entrar, y por otro lado si ellos tienen hijos y nosotros no, es porque hacen lo que deben. Aspectos negativos, hombre, pues si es masiva, claramente te lleva a problemas de seguridad ciudadana y fracturas sociales.
parte de lo que producen es expatriado, o sea, no vale lo mismo para la economía un inmigrante que un nacional porque no tiene el mismo arraigo y no tiene los mismos intereses, ¿no? Como son en general trabajadores menos cualificados en un estado de bienestar como el nuestro y con progresividad fiscal, muchos reciben más de lo que aportan. No mejoran, hay una cosa curiosa, es que a largo plazo no mejoran la pirámide de población porque vienen casi todos en edades intermedias de la vida y por tanto dentro de una generación, o sea, va a volver a haber el mismo, cada vez hay más jubilados y menos personas en la intermedia. Y para mí lo peor de todo, porque la solución políticamente correcta al problema de población en España es efectivamente que vayan inmigrantes, es que si la economía está estructuralmente estancada por la economía y por la política, ni siquiera vendrán, ¿no? En las regiones más estancadas no hay muchos menos inmigrantes, ¿no? Bueno, os decía la pirámide de población, por ejemplo, veis a la izquierda de los españoles, que es una pirámide invertida, pero la de los inmigrantes está todavía, claro, la gente viene en edades intermedias de la vida, ¿no? Con lo cual eso lo trasladas a una generación después y te queda una pirámide todavía peor entre los jubilados, la relación, con lo cual es un paliativo a corto, en ese sentido puede ser casi como equivalente pues, a una sustancia que necesita cada vez más, dices, oye, necesito cada vez más y más porque si no, siempre que puedan venir. Y luego además, en inmigración antes había demanda en Occidente, en los países desarrollados de inmigrantes, y oferta de los países poco desarrollados, porque ahí sí que había posiblemente superpoblación. Como haya caído también la natalidad, esos países que van a tener menos, van a ser menos emisores de migrantes, ¿no? La patera, el marroquí de la patera va a desaparecer, porque para meterse una patera hay que estar muy desesperado. Entonces, si cada vez sobra menos gente en Marruecos y también ellos mismos se van poco a poco acomodando, a nosotros nos podrá incomodar que venga alguien en una patera, pero en el fondo es un pequeño héroe o es muy emprendedor, ¿no? Pues ese va a desaparecer, va a tender a desaparecer. Y el de la no patera también, en Sudamérica, ya no hay ni de lejos esa natalidad explosiva. Por tanto, dice, no, aquí pueden venir toda la vida sudamericanos, ya veremos, mexicanos, seguramente a Estados Unidos también van a ir menos, ¿no? Comentábamos que la fecundidad de los extranjeros se desploma también cuando se acostumbran a nuestro modo de vida. Aquí lo podéis ver, en la columna de medio está la tasa de fecundidad de las extranjeras en España, ¿no? En solamente 9 años pasa de 2 hijos y pico a 1,50 y pico. O sea, ha caído una barbaridad porque se acostumbran, convergen con nuestras costumbres. Por tanto, no son ellos los que van a tener los hijos que nosotros no tengamos. Bueno, ¿qué podemos hacer finalmente para fomentar la natalidad? Pues yo creo que los poderes públicos lo que tienen que hacer es lo contrario de muchas de las cosas que llevan haciendo en los últimos 30 años. En España se ha favorecido la ruptura familiar, se ha favorecido el aborto, que lógicamente no es que sea muy bueno para que haya más niños, sino exactamente lo contrario. Todo tipo de leyes que van en contra de la estabilidad familiar no son lo esencial de nuestra caída de natalidad, porque en España la natalidad se desplomó antes de que hubiese prácticamente divorcios, antes de que hubiese abortos, pero lógicamente no ayudan, ¿no? Las autoridades tendrían que exponer a los españoles el problema que tenemos, es decir, esto es uno de los problemas más serios que tenemos. A largo plazo es el más serio de todos, porque todos los demás son solucionables. Es verdad que tenemos un problema nacional muy agudo y que hay que solucionar, pero a la larga se soluciona, no sé, el problema catalán, el problema vasco, esto es mucho más grave o de una gravedad enorme. Hay que revalorizar ante la opinión pública la maternidad y los niños, es algo que está... Bueno, de hecho en España actualmente la mujer que tiene muchos hijos pues se llama coneja, ¿no? Es una coneja, es decir, que si está creando riqueza para el país, está rejuveneciendo el país, no es una coneja. Hay que hacer de la recuperación de la natalidad una prioridad estratégica nacional y ya que tenemos autonomías y tiene muchos inconvenientes, pero también tiene alguna ventaja, es que si hay un gobierno regional sensato puede hacer cosas que en otros sitios no se hagan, también habría que hacerlo. Por ejemplo, en Galicia es de las regiones que peor están en España, más envejecidas, que más población pierde, y ya se ha sacado un plan de dinamización demográfica de Galicia. Lo que pasa es que no sé si era simplemente electoralismo, porque lo presentaron en el Parlamento en mayo del año pasado, y por lo menos su huella en Internet duerme en el Parlamento gallego desde entonces, no se ha visto nada más. Pero vamos, Núñez Feijóo habla bastante del tema, porque es verdad que en Galicia, por ejemplo, hay 2 provincias donde por cada persona que nace mueren más de 2 personas, que son Lugo y Orense, ¿no? Eso ya son proporciones que asustan, ¿no? Habría que introducir incentivos económicos correctos para aumentar la natalidad, como por ejemplo desgravaciones en IRPF y cotizaciones a la seguridad social y pluses en pensiones en función del número de hijos. Es decir, una persona pues tiene una carga familiar mayor y encima está aportando una riqueza al país, como tener hijos, pues habría que darles unas ciertas desgravaciones, posiblemente en cotizaciones a la seguridad social también,
y en pensiones en el futuro. El sistema de pensiones que existe financieramente no es correcto porque supone que la gente va a pagar la pensión en el futuro, pero bueno, cuando había alta natalidad funcionaba. Entonces la natalidad se desploma, y no se van a poder pagar las pensiones. Entonces todo el mundo habla de que hay un problema de solidaridad entre generaciones, pero en mi opinión no es entre generaciones. Es dentro de la misma generación, hay quien no ha tenido 7 hijos y quien no ha tenido ninguno, pero con las leyes españolas en la mano va a cobrar la misma pensión. Todo el mundo hubiese tenido 7 hijos, no habría ningún problema con las pensiones, dicho lo cual sigue sin ser un sistema correcto por diversas cosas, pero más o menos funcionaba, ¿no? Entonces hay un problema claramente que creo que se debería reconocer en pensiones, y si se reconociese de forma correcta, no excesiva, vamos a las personas que no han tenido hijos también les interesa que los que no lo vengan detrás y los tengan, que sean más jóvenes, ¿no? Eso sería, como decía en terminología de negocios, un win-win. Ganaríamos todos si se incentivase la natalidad, ¿no? Y claramente hay que recortar el gasto público superfluo, puesto que lo que quede va a haber que utilizarlo para pagar cada vez más cosas a las personas mayores. ¿Qué puede hacer la sociedad civil, la gente de a pie? Lo primero, yo creo que lo que estamos intentando hacer aquí, hay que comprender y transmitir este problema a los demás, el gravísimo problema público y privado derivado del invierno demográfico, y entender que eso nos lleva a dificultades crecientes, y eso yo creo que hay que comunicarlo a los demás. Los que puedan tener hijos porque sean jóvenes, que los tengan, y los que no, pues pueden, digamos, comentar esto con los demás, ¿no? Habría que recuperar la maternidad y paternidad como un valor esencial en las vidas. Ahora mismo, como no es algo importante, lo dejamos para demasiado tarde, y como lo dejamos para demasiado tarde no tenemos niños, ¿no? Tiene que ser, antes para la gente era prioritario. Pues seguramente para nuestros valores es inaceptable que para la mujer lo único importante era casarse y tener hijos, y era prioritario, pero curiosamente permite una sociedad viable, ¿no? Entonces ahora nos hemos pasado al otro extremo. Pues habrá que recuperar parte de eso, sin llegar a todo eso, pues habrá que recuperar parte de eso, porque si no es prioritario también para los hombres, pues no se tienen hijos. Hay que tener los hijos antes en la vida, eso es importantísimo. Si los tuviésemos antes, mucha gente tendría un hijo más, con un hijo más no habría problema, en promedio, muchísima gente. Hay que facilitar las cosas, o al menos no dificultarlas a las mujeres embarazadas y el padre de niños pequeños. Eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Tienes que llevar al niño al médico, y lógicamente los compañeros te miran como a la cara, que no tiene hijos, pues dicen, efectivamente, oye, es verdad que es una carga para los demás si tú pues faltas al trabajo y los demás no, pero claro, es el futuro del país. Ahí hay también una cuestión de valores, ¿no? No es todo leyes, hoy día todo el mundo está empeñado, cámbiese la ley, no, hay muchas cosas de costumbres y de valores. Y luego, quien esté más preocupado, pues que colabore con organizaciones que ayuden a combatir este problema. Entonces, comentamos antes con Iván que algunas personas, yo mismo y alguna persona más que está en esta sala, estamos intentando montar una fundación sobre este problema, pero una fundación que se dedique exclusivamente a hablar de estudiar este problema, difundirlo y proponer soluciones. Curiosamente, las fundaciones tienen que ser organizaciones que persigan bienes objetivos de interés general, y de momento ya hay 2 administraciones públicas que me han dicho que aumento de la natalidad no es de interés general. Así, tal cual. O sea, si ayudas a la inclusión social de no sé qué, si vas contra la desigualdad de no sé qué, que está bien, es decir, oye, yo no critico que eso, pero las fundaciones tienen un régimen especial, ¿no? Bueno, terminamos con 2 citas, una de Juan Pablo II, que está en el primer ministro francés, ¿no? Juan Pablo II hablaba ya de suicidio demográfico, porque en mi opinión se habla generalmente de invierno, ¿no? Invierno es la estación ya más sin vida. Para mí el invierno demográfico es la consecuencia del suicidio demográfico. El suicidio es la muerte autoinfligida. Entonces, demográficamente, como pueblo, al no tener niños, nos estamos suicidando a cámara lenta. Juan Pablo II ya denunció este problema en 1985, fecha que tiene mucho más mérito que ahora, porque ahora es mucho más evidente, ¿no? Entonces ya había quedado la natalidad. En realidad es un término que acuñó un pensador francés, Chonu, en 1968, que él ya observó que la tendencia de seguir nos llevaba a este suicidio demográfico. Y la otra frase es de un socialista francés, ¿no? En Francia hay más preocupación por la natalidad desde siempre. Las élites se han tenido por el problema que tenían como Alemania, y entonces tenía menos gente y les preocupaba, y eso les ha permitido estar mejor que nosotros porque hay más preocupación. Ha habido campañas públicas diciendo que Francia necesita niños. Y decía Michel Rocard, un primer ministro socialista del 88 al 91, decía: la mayor parte de los estados de Europa occidental llevan camino de suicidarse por la demografía, ¿no? Y con esto concluyo y damos paso a... Pues muchísimas gracias, Alejandro, por esa interesantísima conferencia. Yo creo que a todos nos ha resultado muy interesante. Y abrimos el turno de preguntas, debate, aportaciones.
pidiendo por favor brevedad en las intervenciones para que pueda intervenir cuanta más gente mejor. Muchas gracias. Pedro, detrás, una mano también hay. Y Iván también pide la palabra. Bueno, yo primero dar la enhorabuena porque es una exposición pues, muy ilustrativa, muy elocuente de toda la situación, ¿no? Claro, todo esto es una resultancia una resultancia objetiva, digamos, demográfica, de una situación que yo creo que está mucho más imbrincada políticamente que me pareció entender en la exposición, ¿no? Es decir, que esto tiene unos responsables políticos, el que se desvíe la atención sobre este tema, yo creo que no es algo, digamos, como caído en desgracia o caído del cielo, sino que hay una responsabilidad por el tipo de pues, exposición política a la que está España. Por ejemplo, pues ahora, quiero decir que no es de extrañar que esto salga de la agenda de cualquier político actual cuando España no se contempla en su unidad, ¿ya? Sino que se contempla atomizada desde el punto de vista de los intereses autonomistas, ¿ya? Entonces es imposible que se tenga una perspectiva nacional respecto a la demografía porque no existe esa perspectiva nacional, ¿no? Porque prácticamente no hay ningún país, ningún partido político en España que tenga tal perspectiva, si acaso alguno, pero muy marginal de momento, por lo menos. Entonces, quiero decir que esto no es algo que venga como caído del cielo, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo sería más desconfiado o subrayaría un poco más el asunto de la población musulmana, ¿no? Es decir, es verdad que los musulmanes, por supuesto, vienen pero esa población musulmana está canalizada en España por una serie de instituciones, como la ATIME, por ejemplo, ¿no? Una asociación que en principio parece políticamente neutra, pero uno lee la página de la ATIME, ¿no? de la asociación que recibe a los trabajadores procedentes de Marruecos, y la perspectiva es la de recuperar al Andalus. Que no es que vengan es que tienen metido a través de ese tipo de... Y esa es una de las más inocentes porque se dirigen al musulmán emigrado, ¿no? Pero ya las asociaciones están implantadas desde aquí ya, las nacionalidades, el Islam nacionalizado, el Islam emigrante, o sea, extranjero directamente, ¿no? La M30 tiene su base, ya directamente ya vamos, la conquista pero directa, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, el planteamiento es completamente objetivo, ¿no? Y es de agradecer, pero que estas líneas, digamos, resultado de estas resultancias demográficas, a mí me parece que tienen unas líneas de fuerza que hay que presentar, con mayor beligerancia, me parece a mí, como sección si se quiere, vamos, y reconozco que es muy complicado y hay que introducir pues, una línea de fuerza que es muy difícil perseguirlas y demás, pero que aquí hay una responsabilidad de esto, que quiero decir que no es algo que nos cayese a España como a su vez como resultado, no. Hay unos proyectos políticos que han buscado esto, etcétera, etcétera, me parece a mí, O sea, en democracia el debate siempre es si las cosas pasan porque los políticos las impulsan y el pueblo las compra o porque ya había mercado y los presidentes son mezclados. Desde luego los políticos son culpabilísimos, entre otras cosas porque a ellos les pagamos por defender el bien común. Aunque no lo hubiesen impulsado ellos, como su obligación es velar porque no haya problemas y solucionarlos y no han hecho absolutamente nada, solo por eso ya son criticables. Ahora, dicho lo cual, lo que decías, por ejemplo, de que en España tenemos un problema nacional, bueno, es verdad que tenemos un problema nacional de España, pero en las autollamadas nacionalidades tampoco les importa un pito a los políticos la demografía allí. De hecho, la demografía la peor evolución demográfica en España ha sido la del País Vasco, desde que el País Vasco está dominado por los nacionalistas. Es la región de España que más ha envejecido, cuya población ha envejecido más desde que murió Franco, y que se sepa no han hecho absolutamente nada. Y en Cataluña, vamos, la demografía lo que han hecho ha sido favorecer efectivamente la llegada musulmana. Yo te musulmán, ¿por qué lo aminoro? Uno, porque no soy político y me da miedo meterme en más charcos de los debidos, ¿no? O sea, en privado puedo compartir más lo que dices, pero como no me dedico a eso ni soy periodista. Dos, porque sí que veo que ellos también, su natalidad también desciende brutalmente. O sea, digamos, efectivamente hay ese debate de si son intrínsecamente pues, todos superpeleones o de nuevo es una minoría, no lo sé. Lo que sí sé es que creo que con las cifras en la mano es casi imposible que lleguen a ser mayoría en Europa, pero da igual.
Pero porque con que se... Tú fíjate Marruecos, Sí, si le das coloración política, con que Marruecos, si consigue sus objetivos, perdona, eso son un poquito... Si consigue sus objetivos, te convierte en un país. Si se anexionan el Sáhara Occidental, son un país de 800.000 kilómetros cuadrados, con 50 millones de habitantes en 2050, que está estimado más o menos, ¿no? O sea, tienes ahí una potencia... No, por supuesto, pero lo que digo es que en España, ha pasado yo en Francia, en España el riesgo no es que sea mayoría, es que con que tengan un partido bisagra que se quiere las elecciones, por ejemplo en Francia se estima que en los 2 millones de votantes musulmanes el 93% votaron a Hollande. Y ese bloque de votantes es más que la diferencia de votos entre Sarkozy y Hollande, y lógicamente se cobran el favor. O sea, por tanto, claro que hay una distorsión. Lo que pasa es que yo, insisto, creo que la gran culpa no es de ellos. O sea, nosotros, no sé cómo decirte, o sea, vamos a mirarnos el ombligo de verdad, decir, quien no tiene hijos somos nosotros, quien está dejando un vacío somos nosotros. Nuestras autoridades, por una parte, les dejan entrar y les dan derechos a ellos y a los también, dicen, ¿qué los pago yo? Con esta demagogia, como decía alguien, dice, de médicos, ¿no? Dice, no se puede dejar ningún ser humano sin atención. Dice, les vas a pagar tú tus horas libres, te vas a quedar 2 horas más trabajando gratis. ¿Qué los pago yo con mis impuestos? Entonces, por eso digo que ahí hay matices sobre el grado de peligro o no. Pero para mí incluso creo que es más grave todavía, es mucho más grave el problema, sin incluso tener en cuenta el tema musulmán, del propio vaciamiento, de lo que pasa en Asturias, lo que pasa en Galicia, lo que pasa en media España, porque además la tendencia es esa, la tendencia es cada vez más gente mayor, cada vez menos gente, la economía se contrae, políticamente es mucho más débil, y efectivamente tienes ese riesgo como Marruecos. Ceuta y Melilla, por ejemplo, yo publico un artículo, Ceuta y Melilla ya es de mayoría musulmana, ya tiene una mayoría, pero claro, si miras la gente por debajo de 60 años, es la inmensa mayoría. En los nombres más comunes, pues de los 10 nombres más puestos en Melilla, todos son árabes, todos. Entonces, por frecuencia, ¿no? Con lo cual, eso está ahí. Ahora, ¿es culpa de ellos? No sé cómo decirte, o sea, insisto, creo que es más correcto, en vez de hacer el boabdil y llorar como persona, ¿no? Ya se puede decir, la política llorar como persona, lo que como persona no supiste defender, no entiendo nada, pero esto hay que reescribirla así, pues la reescribimos así. Gracias. Betina había pedido la palabra y después Iván. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, sino que voy a hacer como un pequeño matiz, ¿no? No sé si estarás de acuerdo con lo que voy a comentar. Bueno, yo creo que uno de los errores que cometemos, ¿no? Y es completamente cierto que las tendencias demográficas en España son muy alarmantes, es hacer comparativas con otros países. Está muy bien para saber un poco en qué ranking nos situamos y en qué puntos estamos, ¿no? Pero lo que nos trae el momento demográfico en el que estamos, yo creo que se remonta más allá del siglo XX, más para atrás. Porque si uno echa mano de lo que son demografía histórica, ¿no? Y se va a textos del siglo XVI, XVII, ¿no? Muchos arbitristas españoles de la época ya estaban hablando de cómo España, ¿no? Y sobre todo las zonas rurales se estaban vaciando completamente y de cómo había un gran problema en el tema de la venida al mundo de nuevas almas. Entonces, en esa época, varios arbitristas, no voy a decir ahora nombres ni nada, plantearon soluciones políticas tales como cambiar la ley del mayorazgo, que como sabemos es heredera de todas las leyes de herencia carolingias, en las que es el primogénito y los demás se meten a curas y a monjas, y eso vaciaba muchísimo de población a todas las partes que eran fueros, incluido Cataluña, Pirineos, Navarra, País Vasco, con lo que esas regiones han tenido siempre un gran problema demográfico, ¿no? De unas tasas muy bajas, y si miramos esas tasas, el celibato era muy alto y siempre concordaba con gente que estaba en alguna orden eclesiástica. Luego, por otro lado, también tenemos otro punto a nuestra contra, que es lo que se llama el matrimonio de tipo europeo, que es un matrimonio en el que las edades de los cónyuges son más altas que en otras zonas de Europa, ¿no? Y también era como una especie de remedio un poco absurdo, ya que estamos hablando de que las tasas de natalidad eran bajas, a una explosión demográfica. Es decir, durante muchos años, y estoy hablando principalmente del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, las mujeres se casaban a una edad de 26, 27, 29 años. Menor de esa no se consideraba una edad núbil, y los chicos 2 años más, por lo que ahí se estaba ya posponiendo, ¿no? Esa edad de matrimonio y esos años de fertilidad de la mujer, que pueden empezar sobre los 13, 15 años,
se estaban perdiendo. Y eran momentos en los que la menopausia y por la esperanza de vida, muchas mujeres morían antes de ser menopáusicas. Y bueno, yo creo que todo este tipo de tendencias que están registradas en censos y en mucho papel que está ahí, que se puede consultar, nos podrían también dar alguna luz sobre las tendencias que ahora mismo se están plasmando en España, ¿no? Que no son como Noruega, yo creo personalmente, tampoco son como Italia, y estamos hablando de dos países que tienen una demografía muy parecida, uno con un estado de bienestar muy fuerte y otro con un estado de tipo mediterráneo que es más débil, ¿no? Entonces, ahora bien, exponer el tema es una cosa, yo también puedo exponerlo echando mano de la demografía histórica, que es mi especialidad, pero ofrecer una propuesta política que vaya más allá de la concienciación de la gente sobre que la maternidad es un valor primordial, cosa que yo estoy de acuerdo. ¿Y no estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo completamente, y tengo 35 años y no soy madre, pero yo estoy completamente de acuerdo y ya te digo, como interesada en aspectos demográficos me preocupa y veo que hay un suicidio demográfico en España, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero simplemente de valores no se arregla el entorno en el que estamos. Hay que ver un poco qué valores culturales hay y que no son unos valores a lo mejor son más sutiles, no son muy explícitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que lleva pasando desde hace muchos siglos en España y hacia qué tendemos? Y luego, una segunda cosa, y no me voy a entretener más. Sí, por favor. No me entretengo más. Es el turno de preguntas. Es que me gustaría un poco comentar el tema de la tasa de paro y los esfuerzos a los que nos enfrentamos las mujeres cuando vamos a pedir un trabajo, ¿no? El tema de lo de va usted a ser madre, va usted, etcétera. A ver, respecto a las cosas que he contado siglos anteriores, las conoces mejor que yo. Lo bueno que tiene ver otras situaciones es que te permite reafirmar hipótesis. Esto es la investigación científica. Por ejemplo, España tiene un laboratorio que se llama 50 provincias, ¿no? Entonces puedes ver una Sevilla donde la tasa de fecundidad es un 40% superior a la asturiana y tiene más paro que en Asturias. Y dices, pues lo del paro va a ser que no cuenta tanto. Quiero decir que a la hora de ver, por ejemplo, Alemania, dices, mira otros países, que es verdad que cada país tiene sus peculiaridades, el propio aborto, que yo moralmente estoy en contra. Evidentemente no ayuda a que se fomente el aborto, etc. Pero es que en Polonia no hay abortos, la tasa de fecundidad es igual que la española, más baja incluso. Y la economía va como un tiro. O sea, si la gente no quiere tener hijos, no los tiene, porque si se prohíbe el aborto, pues simplemente la gente tomará precauciones. Por eso digo que yo creo que es un tema de valores. Y a la inversa, países como cito ejemplos donde se dan ayudas muy generosas, pues consiguen sobre todo que a quien estimula sobre todo es a las personas lo que se puede dar a clases bajas. Por ejemplo, un desastre que el gobierno de España está haciendo mucho, un ZP, nos da un cheque bebé de 2.500 euros, ¿no? Bueno, 2.500 euros para el español no sirven para nada, pero si uno es marroquí y la renta per cápita allí es 12 veces inferior a la española y el dinero lo manda para allá, valen como 30.000 euros. Hombre, por 30.000 euros ya no nos empezamos a pensar. Por eso te digo que ese tipo de investigaciones que yo creo que son muy valiosas, o sea, cuanto más mires, vamos a ver, lo que es seguro es que tenemos un problema tremendo. Lo que es seguro es que tenemos que ver cómo lo cambiamos. Muy importante acertar en las causas, en el diagnóstico, porque como pensemos es que hay que dar dinero, dices, no, pero si cuanto más ricos somos de la sociedad, menos hijos tenemos, ¿cómo va a ser un problema de dinero? Vamos, evidentemente puede que a nadie le amarga un dulce, pero ¿entiendes? Lo fundamental no va por ahí, por eso yo creo que va de valores, y de valores sobre todo en positivo. Es decir, incluso si yo consigo asustaros a todos de que esto va fatal, la gente dirá, bueno, pero aún así yo, oye, esto es un esfuerzo de la pena, me cuesta dinero. O sea, los niños hay que tenerlos porque son maravillosos, porque son preciosos. O sea, evolutivamente, el ser humano solamente tiene un arma de defensa para salir adelante, que es que nos resulte irresistible, que es precioso un bebé. O sea, una nación nace en el Serengeti y empieza a correr, ¿no? Cuando viene un león se esconde, pero luego ya puede correr. El ser humano es hiperindefenso durante 20 años. Casi, no por 12, algunos más, no, pero vamos a ver, nuestro cerebro tarda en desarrollarse muchísimo. Eso, por cierto, también, según los científicos evolucionistas, ha favorecido, ha premiado el padrazo, ¿no? Pues si dice, estos hombres son padrastros, que la mayoría de los hombres son padrazos. Los varones le encanta, seguramente favoreció porque dedica más tiempo a los niños y los niños salieron más listos. Eso también se dice, no, pero todo esto es mujeres, no, esto es una cuestión, como siempre de todos, el feminismo intenta anular el papel de la mujer, del hombre, enfrentarnos, y no hemos estado enfrentados, como todos, pues tenemos algunas nuestras cosas, nuestras pelillas, pero bueno,
En definitiva, yo creo que, viendo lo de la investigación histórica, creo que es importante hacer todos los casos que podamos ver. A mí, desde luego, el caso de Alemania hay burbuja inmobiliaria, porque dicen, no, es que aquí los precios están muy caros, allí la gente no hay burbuja y no compra la casa, por tanto no tiene ese problema de que es que estoy atado a mi casa, no hay paro, la renta per cápita es muy elevada y la tasa de fertilidad es como la nuestra, y se están dando ayudas, ya se están empezando a dar cada vez más ayudas. No va de eso, o sea, va de, sí, de ese tipo de cosas, de valores, lo que decías, que no me miren si voy a trabajar o no, ese tipo de cosas, porque si se mentaliza a la gente, cambian las cosas, ¿no? O pueden cambiar, ¿no? Sí, por favor. Voy a ser breve, por favor. Bueno, pues me sumo a las felicitaciones, pues desde que leí el libro pues me interesa un montón. Entonces, pues la verdad que el tema es muy complejo, ¿no? Como queda patente. En el trasfondo del problema, vamos, yo me estaba acordando continuamente de un concepto acuñado por Gustavo Bueno, que es el de la felicidad canalla, que quizás explica bastante, o parece que explica bastante de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿verdad? En ese sentido, pues, te volvería a preguntar sobre, claro, planeando esa ideología por encima del problema, ¿qué medidas se pueden tomar para invertir la tendencia? Eso por un lado, y de paso, pues te comentaría alguna cosita más, puesto que este libro está editado en el 2011, los datos se cortan ahí, me imagino que podrías darnos un poquito más de idea de cómo se ha desarrollado desde entonces, con la influencia de la crisis en la que estamos. Y luego ya una cosa que a mí me interesa también por cuestiones biográficas, porque yo soy un niño de pueblo, pues me gustaría que tocaras un poco, porque claro, la distorsión de las estadísticas la introduce el hecho de que sean estudios provinciales o autonómicos en gran medida, pues esta dialéctica campo-ciudad, que ya se empezó en los 60, cómo ha ido evolucionando y qué peligros esconde, nada más. Vamos a ver, lo primero que preguntarse son las medidas, ¿no? Las medidas, no tengo que ir a transparencia, que había salido una que eran 5 letras, ¿no? Contra el suicidio demográfico. Yo creo que, insisto, vamos a mí esto me recuerda a la crisis económica, ¿no? Recordáis que se negó, en España se siguió negando, solo en mayo de 2010, que fue la primera vez que estuvimos a punto de quebrar, de verdad, pues se empezaron a tomar medidas, ¿no? Entonces, si tienes un problema, lo primero tienes que ponerlo sobre la mesa, si no es imposible que se haga nada, ¿no? Una vez puesto el problema sobre la mesa y que, digamos, esté en la agenda pública y esté en los medios de comunicación y esté en la agenda política, que la gente sepa que hay un problema, hay que, bueno, las cosas se solucionan, a mí me encanta pues, siempre el símil del palo y la zanahoria, ¿no? Las cosas solo con zanahoria, solo con palo, pues van peor, ¿no? Pero la zanahoria, en este caso es, insisto, lo maravilloso son los niños, eso hay que transmitirlo, y el palo es lo mal que vamos a estar todos. Eso, digamos, como agenda pública, todos, y los que no tienen hijos todavía peor, porque insisto, si yo he sido cura en una sociedad que está llena de niños, pues me cuidaré de mis sobrinos, lo que sea, ¿no? Si en una sociedad en la cual ahora mismo la mitad de la gente, ¿por qué no se hace nada de esto? ¿No? Comentábamos cuál es la responsabilidad de los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos no hacen ni caso a este problema? Yo creo que hay un problema, hay una agenda pública esencialmente feminista, y lo del feminismo es más bien antinatalidad, y es muy poderoso, pero creo que hay algo todavía más prosaico. Es que ahora mismo la mitad de la gente aproximadamente pasa por la edad fértil y acaba en blanco o con mucho con un hijo. Entonces, claro, el político español, que no es especialmente valiente, por ahí fuera tampoco, y todavía menos por lo que yo he visto, porque en otros países habla algo de esto, claro, percibe, dice, españoles, tenemos un problema, que es que faltan niños. La gente dice, usted me está riñendo, coño, si yo no tenía niños, me está riñendo, ¿no? Porque es así, la gente visceraliza, mucha gente me pregunta, ¿tú cuántos has tenido? ¿Qué más da lo que haya tenido yo, no? Es irrelevante, porque yo, hombre, si pudiese tener todos los que puede tener un país o dejar de tener, pues sí sería relevante. De todas maneras, ¿qué más da los que yo he tenido, los que no he tenido? Lo importante es que se cambie la tendencia, insisto, incluso alguien que no tenga hijos, pero que convenza entre comillas a otros, o yo qué sé, o sea, va a hacer mucho más labor en favor de la demografía española que por muchos que tengas. Hombre, el récord mundial conocido fue una cosa que tuvo 69 hijos, ¿no? En 23 partos de trillizos, era una perfecta máquina de parir trillizos, pero vamos, insisto, esto es una anomalía estadística. Entonces, lo primero, Iván, es poner de manifiesto el problema. Luego yo creo que hay en el esquema fiscal, insisto, hay en IRPF, en los impuestos y cosas directas, yo creo que hay que hacer una deflactación proporcional al número de hijos.
creo, razonable, ni algo excesivo ni algo que no sea para nada. Pero, por ejemplo, en Suiza, el otro día estaba con un amigo en Suiza, país de renta per cápita estratosférica, un español de los muchos que viene a Suiza, financiero, que algunos lo conocéis, Ángel, por ahí alguna persona lo conoce, pues me decía que ahí le dan, porque el hijo que tenía, pues un 2% paga menos un IRPF. Bueno, en Suiza la tasa de fecundidad es de 1,5 hijos por mujer, y descontando a los inmigrantes era 1,3, o sea que, insisto, es que no sirve, las medidas se está demostrando que no sirven porque para la gente tiene que querer tener hijos por el gusto que dan, adelantar la edad, eso es muy importante y eso creo que es relativamente fácil convencer que la gente va a querer tener hijos, pero no lo dejes para tan tarde, porque todo lo vamos dejando, uy, todavía no, uy, no sé qué, y de repente llegas a toda la carrera. Yo la vez que fui a un policultor cuando yo tenía mi primera hija, nos dice, hoy día los padres dicen que los hijos salen muy movidos, y dicen, no, es que vosotros sois muy mayores. Los hijos son tan movidos como siempre, claro, no es lo mismo tenerlos con 25 años que tenerlos con 40, yo mi primera hija tuve con 43, ¿no? Pero claro, infortunadamente los conservamos más jóvenes, pero es verdad que eran más reprobados. Comentamos, lo primero eso, hay que introducir incentivos, luego hay leyes, vamos a ver, la familia, la ruptura familiar, pues no ayuda. Entonces hoy día hay unas tasas de ruptura familiar espeluznantes, o sea, ahora mismo en España por cada 3 bodas hay 2 divorcios. No quiere decir que la probabilidad de divorciarse sea 2/3, pero si fuese siempre así, sí sería, ¿no? Esta es la matemáticas a veces juegan esos espejismos, puede ser incluso más alta. Hombre, eso hay que reducirlo. No puedes hacer una ley de divorcios, pero es que sea, decía que llevar casarse y no sé qué en un notario. Venga, vamos a ver, esto es un tema muy serio, es conveniente para un país que haya familias estables, es conveniente que el Estado las ampare. No me facilite usted el divorcio y con el aborto 3 cuartos lo mismo. No me trivialice la vida hasta el extremo que parece que es guay, casi te dan te regalan un bono para discotecas y vas a abortar, ¿no? O sea, bueno, la última del aborto además incluso ha estimulado el aborto, pues se ven las cifras, ¿no? Estaba empezando a decrecer el aborto en España porque había menos mujeres en edad fértil y ha vuelto a repuntar. Ahora será más fácil, a las clínicas abortistas les ha venido Dios a ver cómo está la nueva ley, ¿no? Entonces, tiene que tomar medidas claramente de educación para la ciudadanía. En los colegios yo creo que habría que contar a la gente pues este tipo de cosas. Es decir, mire, este es el país, chavales, que tenéis. Seguramente vais a querer tener hijos, tenerlos por favor cuanto antes, y es vuestra responsabilidad, pero tenéis que entender que las cosas están así. Si no tuviésemos ese problema demográfico, como no ha habido nunca, pues no habría por qué contarlo. Pero es que ahora mismo es que es imperioso que los chavales que vengan ahora tengan niños, porque si no, a todos nos queda un país que es simplemente la decadencia, es la arranquera de la decadencia. Entonces, esos son para mí las medidas, pero insisto, creo que aquí habría que hacer un movimiento parecido al tipo del cambio climático o la violencia doméstica. Si no es algo que llega realmente a la gente, no va a cambiar, porque la gente vive muy cómodos. O sea, yo creo mucho más en que la realidad ha caído porque la vida moderna es muy cómoda y para qué nos vamos a esforzar, porque los hijos cuestan mucho dinero y sobre todo muchos esfuerzos, son muchas noches sin dormir. Te obligan a atarte, ¿eh? Que hoy día todos queremos ser libres, la libertad es un valor posiblemente, no sé si sobrevalorado en el sentido que parece que es lo único y todos nos encanta la libertad y queremos ser libres, pero claro, es verdad que tiene que dar libertad y no queremos nadie perder libertad. Y entonces, como he entendido tanto las otras 2 preguntas, a ver, decías que había pasado desde entonces, desde que escribí el libro, lo que ha pasado, ha sido que se ha demostrado que soy muy perfecto predictor, no es mentira. No, vamos a ver, si ha pasado no, porque las tendencias eran las que se veían venir, desde que hemos entrado en pérdida de población, cada vez nace menos gente, la emigración se está empezando a ir, tarda en retrasarlo, sin embargo hay una cosa muy sorprendente. El padrón, en España hay 2 formas de medir la población, es el padrón, que es la gente que se registra, y luego, como eso tiene incertitudes, porque hay gente que tarda en empadronarse o en desempadronarse, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace una estimación propia de población que da 1 millón menos de personas que el padrón. Según el INE, en España hay 46 millones de personas, según el padrón 47, ¿vale? Bueno, pues el padrón, en el año 2012, todavía decía que en el 2012 habían entrado 40.000 extranjeros más de los que habían salido, cosa que iban contra todos los titulares. Porque por otro lado se están nacionalizando masivamente, sobre todo los hispanoamericanos. Ahora mismo en España hay 1 millón y pico de hispanoamericanos, sobre todo nacionalizados españoles, porque se pueden nacionalizar más rápidamente que otros extranjeros, ¿no? Por tanto, lo que ha pasado es que oficialmente estamos empezando a perder población, que es un poco lo que se predecía. Ha bajado un poquito el porcentaje de hijos de extranjeros, pero muy poco. Lo que pasa es que como hay cada vez más nacionalizados, pues yo creo que ahí está escondido. Parte de los niños hijos de extranjeros ya no se consideran hijos de extranjeros, de inmigrantes. Y luego, pues, hemos entrado en lo que se está disparando es la migración de españoles, ¿no? De españoles cualificados,
que son gente que es como todo, si es por unos años y vuelven a ir a aprender Alemania cosas y tal, en Estados Unidos es fantástico el país, si es una pérdida permanente de capital humano que lo reemplazamos con otros, pues es una pérdida permanente. Y la tercera pregunta era... sí, el campo de ciudad. Eso es otra cosa bastante interesante, ¿no? Hay quien achaca la caída de la natalidad al paso de vivir en el campo, en sitios muy amplios, a casas pequeñas, ¿no? Pero yo tenía, por ejemplo, un tío que vivía en Barcelona, tenía 7 hijos, vivían todos en Viterbo, ¿no? Él era una persona acomodada, una clase media alta, pero bueno, quiere decir que vivían todos en Viterbo, quiere decir que si se quiere tener hijos, la siguiente generación tiene la tasa de natalidad que llegó a la cuarta parte, ¿no? También esa familia y no han estado en paro nunca, o sea, son personas, son primos míos, son gente de clase media, insisto, no. O sea, por tanto, ahora, dicho lo cual sí que parece que ayuda, y entonces luego sobre estadísticas rurales, donde evidentemente hoy día la economía tiende a concentrarse y eso no favorece el que el campo se quede la gente. Ahora, como tal, hombre, si solo te desplazas 30 kilómetros o 40 o dentro de tu propio país, como país no es dramático. El campo, quitando las zonas donde generan agroindustrias como las de vino o zonas turísticas y tal, es verdad que no lo tiene bien, ¿no? Porque aunque no hubiese este problema de falta de natalidad, para esto, claro, en el campo ya quién se va a quedar, ¿no? Es una barrera, es decir, oye, no hay oportunidades, me voy. Por tanto, el campo, pues, que no esté cerca de núcleos importantes, no lo tiene bien, ¿no? Por favor, vamos a ver, soy Conchita Cánovas, soy asistente social, estudié 3 años de medicina en mi carrera y el médico que nos daba clase nos trajo un día un ginecólogo polaco que nos dijo: ahora las chicas se casan mayores y no tienen niños, decirles que hagan esto, esto y esto para que tengan familia, y tienen que hacer esto si quieren niños y tienen que hacer esto si quieren niñas. Yo se lo he dicho a muchas y les ha salido bien, y además mi editor ha mandado mi novela, porque es que he escrito la novela, ¿verdad? He escrito una novela, ha mandado mi novela dedicada por mí a los príncipes para que por fin haya un niño español en el trono de España. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Así que eso que dices de que vamos a ver si hacemos... Oye, sí, hay que hacer que la gente tenga niños. Es que no hay más remedio. Sí. Mira, yo tenía una amiga que tenía 4 borricos, como ella decía, quiero una niña, y tuvo su niña. Tenía 2 niñas y quería un niño, y tuvo su niño, porque yo le dije, haz esto, esto y esto, y le ha salido bien. O sea que sale bien. Lo que yo he estudiado en mi carrera, he estudiado medicina, y aquel médico me lo explicó, sale bien. Así que en mi novela está, se llama El mensaje. Luego hablamos. Bueno, pues creo que había pedido la palabra y Santiago. Sí, hola. No, Santiago. Perdón. Está ese sello. Buenas tardes, mi nombre es José María. En principio, decirle a usted que he leído su libro, es un magnífico libro, estupendo. Aunque hay algún párrafo que, en fin, pone un poquito los pelos de punta, ¿verdad? Cuando habla usted sobre todo el año 2020, el año 2050, incluso llega usted a mencionar como posible desaparición del país si no se toman las medidas. Eso es donde vamos, lógicamente, yo supongo que se reaccionará, pero esto es como todo, que si no reaccionas, esa es la tendencia. Para eso está mi novela. Y creo, ¿verdad?, que se ha comentado aquí, pero yo por comentar un poco el tema, que es imprescindible que haya una verdadera educación en valores. Eso es primordial, una buena orientación a nuestra juventud a través de las distintas instituciones educativas y no educativas, una verdadera responsabilidad de las instituciones del Estado y autonómicas, algo de nuestro país, de España, pero una verdadera responsabilidad, una verdadera ayuda a las familias, pero que se lo tomen en serio las instituciones, que no la hay. Estamos a la cola de la Unión Europea. Y con respecto a la inmigración, también preguntarle de qué manera la inmigración puede solventar o ayudar, porque hace unos años entraba muchísima, ahora es muy poca. Pero por preguntarle a usted de qué manera y qué apoyo por parte del gobierno puede haber en este sentido y que sea positivo, que sigan saliendo y entrando y haya cada vez más inmigración y que pueda ayudar a solventar todo este problema. Muchas gracias. Bueno, sobre lo que comentabas de los poderes públicos y tal, hay que pensar, por ejemplo, el gobierno Zapatero, el penúltimo, fue el gobierno más estéril de la historia de España, ¿no? Porque de 18 ministros, 7 no tenían hijos, ¿no? 4 mujeres, 7 hombres, ¿no? Si Rubalcaba hubiese ganado, habría sido el primer presidente de gobierno sin hijos, que se sepa de, bueno, Azaña, ¿no? Creo que tampoco, por ahí como un insigne historiador. Azaña no tuvo hijos. Bueno, aunque tenía su cabello y estaba bien dotado, pero...
Entonces, que efectivamente los poderes públicos, insisto, no han dado ni ejemplo, ni han hecho nada de nada. Pues, vamos a ver, en el PP actual, pues el equipo que eligió Mariano Rajoy parece que elegía aposta a mujeres sin hijos con un solo hijo. Y dice, puedes tener un poco de todo, ¿no? Porque cogió a Cospedal, que tiene un hijo de padre desconocido, aunque parece que no está desconocido. La mujer que puso en Cataluña lo mismo, tiene un hijo in vitro. La que puso en Asturias en Cabo del Casco decía que era monoparental. Dice, se decía, yo soy monoparental. Suena mal, ¿no? Como que idioma castellano, ya que estamos en la cuna del idioma castellano, La Rioja, dice, yo soy monoparental. Y hasta pues Soraya, ¿no? O sea, digamos que ni siquiera los políticos, pero no sería lo importante si ellos se preocupasen, insisto. Pero parece que efectivamente la gente visceraliza y la gente, yo lo he notado, ¿no? Claro, cuando te metes en un tema de esto, pues hablas con mucha gente. Entonces, por ejemplo, este libro pues no me lo quisieron publicar en FAES. Vamos, se lo pasé como un estudio, no como un libro, sino como un estudio, que cuando no era todavía un libro. Hombre, es total, y no sé qué. Y entonces venían con lo siguiente que habían dicho. No, hombre, no, mientras vengan inmigrantes, tal. Y si no vienen, y por otra parte, si vienen, pues oye, es ley humana. O sea, ellos te van a sacar la caña del fuego y no quedarse como una parte. Entonces, pero, insisto, tal y como estamos, viene bien que vengan inmigrantes, en mi opinión, mejor que menos. Ahora, no les demos derechos que no se han ganado, no les demos demasiado, estimulemos sobre todo el inmigrante que se integra bien, que es el hispanoamericano, el del sur de Europa sobre todo. Luego, vamos a ver, si España hace los deberes, yo creo que después de Estados Unidos es el país con mejor futuro del mundo. Porque España quiere venir todo el mundo que puede, es de los países donde mejor se vive en el mundo. O sea, ese factor en sociedades desarrolladas cuenta muchísimo más que nunca. Siempre lo ha sido. Y luego tenemos esa afinidad cultural con toda Hispanoamérica y también pues, un rumano, un búlgaro, prácticamente se integra, pues en cuanto aprende un poco el idioma, muy bien, ¿no? Por lo cual tenemos unas reservas, por así decirlo, potenciales demográficas. Ahora, lo que no se puede hacer es eso, regalarles cosas que no podemos pagar, crear graves comparativos con la población española. No estimules que venga población musulmana, como parece que hicieron en Cataluña. Ahora, bueno, oye, si se separan y tal, y se quedan ellos con eso, pues... Es decir, en Gerona, por ejemplo, mi estimación... En mi novela, perdona, también hablo de eso, del catalán, de los catalanes que vinieron del sur de Francia, y el catalán es el provenzal, un dialecto del francés que lo hablaban ellos y bajaron los Pirineos, porque allí es una tierra infame, se bajaron a Cataluña y allí es donde prosperaron y trajeron el provenzal, que es el catalán. Bueno, lo digo en mi novela, también lo digo en mi novela. Vamos a ceder la palabra a la última intervención solicitada, rogando brevedad para poder todos tomarnos un buen vino de Rioja después. Sí, es muy breve, es una pregunta. Hay un libro de un sociógrafo español muy prestigioso que se llama Amando de Miguel, que no sé si lo habrás consultado, que se llama El futuro ya no es lo que era, que fue escrito en el 98, y él hablaba que las tendencias demográficas de variación, crecimiento y decrecimiento de la población mundial, porque creo que tú has señalado que independientemente de las medidas que tenga cada estado, la tendencia es casi general. Él dice que esas tendencias demográficas de subidón bajón se tienen que calcular en muchas ocasiones en siglos, incluso más de un siglo. Y él estima que en este siglo XXI lo que puede ocurrir es que la población mundial, unos lo llaman estancamiento, otros lo llaman estabilización, y él dice que rondaría en torno a los 10.000, 11.000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, simplemente te pregunto qué te parece respecto a lo que tú has expuesto, ese tipo de afirmación que hace Amando de Miguel. Amando de Miguel, cuando saqué el libro, hicimos un panel, y él era un poco de la postura de que, vamos, que es un triunfo de la sociedad, que la sociedad envejezca, vamos, es un triunfo de la medicina, que digamos cada vez más. Claro, si la sociedad no está compensada. Entonces me explicaron y dice, bueno, es que hubo una tendencia, esto también va un poco a pendulazos, ¿no? Hubo un poco la hipótesis de que para que un país se desarrollase tenía que no estar sobrecargado de hijos, que es verdad que a corto plazo pues consumían recursos, ¿no? Entonces eso fue la tendencia prevalente entre sociólogos y que llevó a esas ideologías, es decir, la planificación familiar y tal. Pero últimamente he oído decir que también que alguna declaración que efectivamente esto es un problema y hay que hacer algo. Yo, luego, respecto a las proyecciones apocalípticas que yo también hago a un siglo vista, a mí en realidad, o sea, me importan, pero menos. A mí me importa muchísimo más lo que pasa en esta década. O sea, ¿qué nos debería importar? Pues que si no repuntan ante la ella, vamos a ver el deterioro que vamos a ver nosotros. Y que tengan hijos sus hijos de una forma brutal. Sin embargo, si la natalidad resurge, pues cambian las expectativas instantáneamente. O sea, si empezamos a ver cada vez más niños y el país resurge, pues ya te cambia el estado de ánimo. El estado de ánimo hoy día es la mitad de todo. Pero es verdad que si mañana empiezan a hacer más niños de todo 20 o 30 años no son productivos. Pero insisto, las expectativas, además de que estimulas algunos sectores de actividad
que dan suministros a niños y a jóvenes, el consumo, lo estimula de una forma que es, digamos, es una inversión, no es tirar dinero, creo que es bueno. O sea, a mí por eso te digo que a mí, honestamente, lo que pase en los próximos 200, o sea, está bien como ilustración, pero a mí lo que me acongoja es lo que pase en esta década, lo que pase en los próximos años, ¿no? Yo ir viendo cada vez más carteles de se vende piso, se vende piso, se vende piso, mi primer piso, tuyo, el nuestro, que va cada vez menos. Por ejemplo, en Alemania, mi estimación es que, salvo que importe gente, pues la demanda interna alemana cada vez es menor por la demografía. Por tanto, ellos han hecho reformas muy buenas que hay que hacerlas, está muy bien, pero claro, si tienes cada vez menos gente y la gente cada vez más mayor, pues la economía no te va a crecer de forma buena, no vas a tener una carga y luego políticamente vas a tener un problema, lo que no nos gustan los impuestos muy elevados, pues hay una presión brutal porque la mayoría del censo electoral cada vez más va a eso, ¿no? Por eso te digo que a mí cuando se habla, digamos, de seguramente, efectivamente se podrá entender bien lo que pasó dentro de mucho tiempo, pero lo que sí es seguro es que tal como vamos al abismo. Vamos al abismo. Es decir, si tú vas en dirección al abismo, o frenas antes o te caes. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, no es un abismo tan abrupto, es una especie de cuesta abajo continua. Y como por otra parte, es verdad que se han dado analogías históricas, pero insisto, nunca se ha vivido 80 años, o sea, realmente en parte esto es terra incógnita, no sabemos exactamente, con una sociedad tan democrática, tan próspera por una parte, o por lo menos hasta ahora tan próspera, cómo puede evolucionar esto, pero asusta, ¿no? Por eso yo creo que el foco hay que hacerlo en decir, oye, los escenarios posibles son entre malos y muy malos, para la sociedad e individualmente, y hay que recuperar esto urgentemente. Además urgentemente, porque efectivamente a mí, pues hombre, estará bien si dentro de 40 años dicen, mira, aquí hay un salado que escribió en el centro riojano en la conferencia, se habló de esto y tal, y por fin le hemos hecho caso y tal. Y bueno, pues muy bien, o sea, está muy bien. Algunos de aquí no estaremos ya por ahí, pero necesitamos, tiene que ser algo que entre en la agenda ya, que entre en la agenda cuanto antes, porque si no entra en la agenda, y además entra en la agenda bien, porque como entre mal, es las soluciones socialdemócratas puras, que es dar dinero por tener hijos de alguna u otra forma, insisto, o no sirve para nada, o el Estado, además hoy día no hay dinero, o eso sí que estimula que tengan hijos, pues sobre todo los inmigrantes y sobre todo musulmanes, o sea, porque los demás, el cheque de, insisto, con el español no lleva nada, nada, ese cheque de no sirve absolutamente de nada, excepto un poco en esa parte. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias Alejandro, porque ha sido un auténtico placer escucharte y bueno, vamos a tomar todos un vino de Rioja.